Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional desmenuzamos la cuenta pública que anoche entregó desde el Congreso Nacional el presidente Sebastián Piñera. Principales anuncios, las críticas de los partidos de la oposición y los temas más destacados por el oficialismo. Las áreas y ministerios que no supieron de promesas y cómo el gobierno hará frente a un complejo escenario económico. En nuestra entrevista del día conversamos con la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, y en nuestro análisis final se suma a la mesa de debate el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este Estado Nacional, 10 de la mañana en punto, domingo 2 de junio de 2019. En esta transmisión conjunta con Radio Duna 89.7 y en todas las plataformas de TVN. Saludamos de inmediato a nuestros panelistas de hoy. Laura Albornoz, hola, buenos muy días. Buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, gracias. Don Francisco Vidal, muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien. Mauricio Rojas, muy buenos días también, gracias. Y Gonzalo Müller también nos acompaña hoy día. Muy buenos días. Bueno, partamos de general a particular. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Con qué titular se quedarían si tuvieran que ser tituladores de diario, por ejemplo, don Francisco Vidal? Lo titularía con lo que opina la ciudadanía. ¿Cuál es esa? Lo que opina yo a Valongo, lo que opina la ciudadanía. ¿Ya? Después del mensaje. Suerte tener esa sintonía de ser capaz de sintetizar lo que dice la ciudadanía. Ahí en el Mercurio hoy día, además Cadem, bien cariñosa con el gobierno, dice que después del mensaje, los que se declaran opositores o rechazan al gobierno y al presidente son el 57%, y los que aprueban al presidente y al gobierno son el 39%. Ese es el titular. Ese es el titular. No sobre el discurso, sino que una vez tomado el discurso, Cadem dice hoy día... ¿Y sobre el discurso qué titularía? ¿Con qué idea central se quedó? Lo que pasa es que lo que hemos estado varias veces en mensaje es la pega del mensaje. Contar la cuenta, los detalles, los proyectos. Pero lo sustantivo del mensaje, en mi opinión, es que refuerza a la tropa interna. Por una parte. ¿Qué pasa, Mina? Es que está con el micrófono, se escucha bien porque estás con la parca que Entonces, fluye. un momentito, vamos a sacar la parca. Sí, Es lo único que se hace. No hay problema, no hay problema. Sí, porque Ya, no hay. ahí se escucha Gracias, bien. Laura. Muy bien. Entonces, lo que le quiero decir es que... refuerza la tropa interna, el mensaje a la UDI con la reducción de los parlamentarios, el mensaje a los dueños de Chile, los grupos económicos, la AFP, a relativizar el acuerdo con la democracia cristiana. Y lo demás, la vida sigue corriendo nomás. Mauricio Rojas, ¿con qué te quedas tú de titular? Lo demás fue lo importante, Pancho. El llamado a la unidad, el tono, donde fue muy crítico el año pasado. Hoy día las críticas a la oposición fueron muy suaves, porque lógicamente que está tratando de renovar ese espíritu de los primeros meses del gobierno que tenía los acuerdos nacionales como un centro y el llamado al acuerdo nacional sobre instituciones, calidad de la política. Es el anuncio central realmente de toda la cuenta. Laura, ¿con qué se queda? La verdad es que al principio el mensaje me entretuvo, encontré que iba muy bien, incluso la retórica de los padres fundadores, que me dejó hasta más allá de la coronilla, los padres fundadores de la patria, pero incluso con él, porque más o menos el estilo del presidente Piñera y uno, le guste o no, el presidente que salió elegido. Pero después, fíjate que se convirtió en una salpicadura de anuncio, entre anuncio y recordatorio. Al principio le gustó, pero mejor hasta la coronilla y después menos. No, mejor hasta la coronilla, el uso recurrente, esta cosa, las mujeres de Chile, nuestras mujeres, nuestra patria, nuestros adultos mayores, los padres fundadores de la patria, hasta la coronilla, porque hay gente que cambia un poquito la retórica, que pueda escribir bien y le haga un discurso más creativo, más abstracto, más intelectual. Pero bueno, dicho lo anterior, a mí sí me parece que muchos errores en el discurso. La creación del Ministerio, el Consejo de los Pueblos Originarios, un proyecto que ingresó el gobierno anterior y se lo atribuyó como suyo. El 42% de mujeres en el directorio de la empresa CEP es un logro de la presidenta Bachelet, no del presidente Piñera. Y quiero decir que acaba de nombrar a los nuevos 2 directores de Codelco y siguen siendo todos hombres. Los 9 directores de Codelco, de la principal empresa del Estado, son todos hombres. Entonces, la verdad que le importa poco. La sala cuna universal es un error conceptual también porque no es universal. En fin, hay una serie de cosas que, pese a que todo el intento que sí me consta hizo la ministra Pla por lograrlo, pero no hay dinero para
incluir a los padres en este beneficio. Entonces, al final se convirtió en una salpicadura de cosas que iban, afirmaciones, logros y expectativas. Todo esto marcado por tratar de llenar aquel espacio que no se pudo llenar, que es la baja de crecimiento y expectativas económicas, que iban en un 4, se anunciaron en un 4, después en 3,5 y ahora él la manifestó entre un 3 y un 3,5, que es su gran pesar, para, en definitiva, terminar con este discurso de los acuerdos y terminar haciendo algo en contra de los acuerdos, porque llama justamente a hablar de este 4% y rompe el acuerdo con la democracia cristiana. Entonces yo no logro entender cuál es el objetivo real del presidente. Habla de los acuerdos y el principal acuerdo que ha logrado en materia de pensiones para que se abriera el debate, la discusión parlamentaria, la rompe de un sopetón. Entonces me parece que es contradictorio, a mí me dejó un sabor amargo. Gonzalo Vela. Yo creo que a mí me gustó mucho que el gobierno retomara las prioridades y una sintonía ciudadana. Uno va mirando, el discurso se va haciendo cargo y se va resintonizando quizás mucho más cerca de lo que fue la campaña electoral del discurso. El presidente Piñera tuvo un discurso muy sólido para la clase media, muy sólido respecto de cuáles iban a ser sus prioridades en materia de seguridad, en materia de crecimiento, en materia de empleo, en materia de los anuncios que estaba haciendo. Y yo creo que vi en eso el tono de un esfuerzo importante por resintonizar con ese discurso. Y porque toma prioridades que son ciudadanas, cuando habla y se atreve y avanza, ¿no es cierto?, de manera decidida respecto de la delincuencia y sobre todo sobre la narcocultura. Se hace cargo de un tema que estaba emergiendo. Después se hace cargo también de algo que hemos venido ya muchos años debatiendo, que tiene que ver con las pequeñas crisis institucionales que a esta altura, ya después de 5 o 6 años de vivirlas, dejaron de ser pequeñas, dejaron de ser aisladas y se transforman en algo un poco sistémico en cada una de las instituciones de manera distinta, es verdad. No de la misma manera, no enfrentan el mismo problema, pero todos están enfrentando problemas. Entonces, un presidente que se atreve a, más allá del difícil clima político que había antes de la cuenta, yo creo que se atreve a usar la palabra diálogo y acuerdo nuevamente, un acuerdo transversal para recuperar la credibilidad de esas instituciones. Yo creo que ahí hay un punto importante y como hito, el 1 de junio, cuando dice, ¿cómo uno puede evaluar ese hito republicano? Se comentó y en comidillo, ¿no es cierto?, el cambio de horario, el día, ¿no es cierto? Pero uno mira en respecto de la atención ciudadana, porque esto es una rendición de cuentas. Y la primera evaluación de repente si causa interés en la ciudadanía y resulta que fue muy bien, 27 puntos de rating y eso significó que de alguna manera se retomó desde el año 2012, me parece que no alcanzamos. El año pasado fue, entiendo que 19,9 el promedio, ¿no? Me parece. Entonces, lo que había visto. Yo creo que recuperamos la senda respecto de que más chilenos le pongan atención, tengan expectativa, quieran escuchar la cuenta pública. Yo creo que eso es muy bueno. Y lo otro es marcar la agenda. Si lo que busca también la cuenta pública es... ¿Logrará de alguna retomar manera la agenda del presidente? Porque eso es lo que me imagino que era la expectativa, ¿no? A veces retomarla... Dos flancos que son unas catedrales, Gonzalo. El tema... Tiene razón la Laura. El principal acuerdo del gobierno, cosa que yo no comparto, pero respeto, con la oposición, con una parte de ella, fue el tema de abrir la idea de legislar en previsión. Y eso tenía un punto, que era que el 4% adicional de los empleadores no van para las AFP bajo ninguna circunstancia. ¿Y en qué cambió eso? Sí, claro. ¿En qué Eso cambió? tenía una condición. Esa condición. Esa Pero, condición que iba a ser administrado ¿Y en por qué ente parte distinto del al FP. discurso se En la mencionó parte, una yo te palabra voy a decir al tiro. Me lo sé de memoria, te lo digo. Voy a decir como el ¿Qué te lo presidente. repito yo? No, usted que es el Speechwriter. speechwriter. Mauricio, perdón, Achuta, ¿usted perdón. participó de la escritura del...? No, yo dije solamente algunas sí. ideas y, ok. eso. Y escritura del presidente. Pero para decirlo además, fácil. Pero vamos a lo Los que... fondos son de los trabajadores vamos, y ellos podrán elegir a quién se lo dan. elegir. ¿Qué es eso? Mauricio, Los ¿eh? fondos son personales Bueno, y hay un derecho a elegir. ¿Para cuál no metió nada las AFP? Esto va a ser de acuerdo a, Eso no es lo que de dijo acuerdo cuando a lo acordó que la se democracia acordó cristiana. con la democracia No, cristiana. no fue así. No hay ninguna ruptura de los acuerdos. yo hablé con el presidente en la y mañana. dentro de este ente estatal que se va a definir, se definirán las posibilidades de elección. De hecho, salieron todos los ministros después por a favor, corregir Laura, por favor, si tú al pudieras... presidente. Laura, bien, si yo no te interrumpo. Termine no Mauricio tengo esa y mala Laura costumbre, le por retruca, favor. por favor. Mira, lo importante es que dentro de lo que el ente estatal fije hayan posibilidades de elección. Porque a nadie se le ocurre que el ente estatal va a decir el 4% va acá y punto.
Pero eso no tiene nada que ver con la AFP ni nada que ver con romper el acuerdo. Por lo tanto, eso es un hecho que no, es un no hecho en realidad de la cuenta pública. Pero todos lo entendieron distinto. Ay, Mauricio, porque ¿cómo- lo paradoja- cómo- lo Hay paradoja- dos negociadores aquí, ¿no es cierto? A ver. El gobierno y la democracia cristiana. Sí. ¿Qué opina el presidente de la democracia cristiana? Que, o sea, lo dijo ayer claramente. Es más, después tuvieron que salir a aclarar al presidente, el propio ministro de Hacienda. Yo lo escuché al ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo, el ministro Blumel también. Y encuentro que ahí hubo un error muy complejo de abarcar en esta política de los acuerdos y buen pensamiento quizás del presidente de lograr mayor acuerdos nacionales. Estoy en la misma línea, digamos, pero a mí no me parece correcto que habiendo llegado tan tempranamente con todos los costos que esto tuvo, llegar a desautorizar. Y las palabras del presidente del Comité de Diputados Es verdad que de está Gabriel Asensio ayer fueron claras. Nosotros paralizamos y congelamos las Eso, conversaciones con el gobierno. queda congelada la relación Eso de la quedó democracia tal cristiana. cual. Entonces hubo tal error, Mauricio, en quienes lo ayudaron a redactar el discurso, tal error que fíjate que se entendió todo lo contrario por la otra parte del acuerdo. Entonces hay un problema ahí. Ese es un punto Hay un importante. problema. Siempre que hay un problema, uno tiene que ver si es el emisor o el receptor. Porque también puede ser. Yo creo que la frase del presidente Piñera refleja bien lo que él piensa y cree en esta materia, ¿no es cierto? Y por lo menos yo lo comparto, ¿no es cierto? Que primero que la cotización es del trabajador. ¿Ah? Sin duda. Para aquellos que le quieren echar la mano a eso, le dejo claro, no, es para el trabajador. Es para el ahorro del trabajador. A eso va la cotización. Y lo segundo, que tiene que tener un derecho a elegir. Tiene que poder elegir en el Podríamos margen. elegir el total, entonces. Dejó abierto. En eso también es posible elegir Pero es el que, total bueno, de la si cotización. imagínate, hubiera dicho, Elegimos el 14 o el 4 nomás. hubiera Eso, dicho, podemos quiere elegir elegir el el total, 14%. imagínate que hubieran saltado, hubiera dicho, ahí sí que está desconocido el acuerdo. Pero hay elijamos una el marcha de la 14%. Pero lo que sí, de a lo que uno, sí Gonzalo respeta el no- acuerdo, lo que sí Utilizamos respeta el totalmente el 14%. acuerdo. Y por eso que los ministros pueden reaccionar tan rápidamente. Si aquí no hay ningún error. Aquí yo de verdad tampoco creo que haya un error de mala fe de Fuad Chaín ni siquiera de la democracia cristiana. Yo creo que hay un nivel de desconfianza en general en la sociedad y en la política que de repente la interpretamos de la peor manera posible. Es decir, Pero tuvieron todos los votos para apoyar la idea de legislar. rápidamente, como dice Laura, fue corregido de alguna manera, la interpretación fue corregida para que no hubiera duda. Va al ente estatal. Ahora se me pregunta a mí, eso no tiene cero impacto en la pensión. Que lo administra un ente estatal tiene cero impacto en la Eso pensión. desde tu punto de vista, No va por la no va- verdad, no que va a la negarse gente las mejores derecha que pensiones. crearon la Esa AFP, la derecha pero que obvio. crearon la AFP. La administre, que la administre, Pancho, sí. ¿Dónde va realmente la mejora de la AFP? De los instrumentos que tenga para invertir y por lo Sí, tanto pues, se ve lograr las mejor ganancias de retorno. la AFP. No, si El mejor retorno es lo que genera mejor el atención. ente estatal nuevo no tenga 100% de utilidades como tuvieron la AFP en el primer trimestre de este año. Eso es una Escúchenme vergüenza bien. y quiere la mayor parte. 100% de utilidades. Mientras el conjunto de las empresas que están en la bolsa tuvieron una rentabilidad del 1,2%, las AFP, eso que te gusta a ti que administren nuestro fondo, tuvieron el 100% de utilidades, no de beneficio al De trabajador. utilidades. Pancho, Entonces elijamos el vamos a la 14%, cuenta el pública, que es lo total. que estamos Elijamos el conversando, no te pongas 14%, me en parece. Ahora sí, Está oye, bien. pero es que además la derecha es impresionante. Libertad de elección. Sí. Es lo Al que te molesta a ti, po. no, el Elijamos 14%, Eso es lo que te molesta a ti. Elijamos el 14% y no el 4%. A mí me Obvio. gustaría que se pudiera elegir el 14%. ¿Qué libertad de elección tuve yo en 1981 y los millones de trabajadores que literalmente a la AFP? No es así, Pancho. Ah, no. Perdón, usted es profesor de no, historia. sí, sí, pues. Las No fue personas así. tuvieron... Pero si hay gente que se quedó en el sistema antiguo. Obvio, pero... Obvio, ¿qué es eso? Libertad de elección, Sí, pues, Pancho. No hay que tergiversar la el cosa. gobierno que tú Estábamos y a en partir- plena La gente, dictadura, si hubo ¿qué gente que se posible? quedó en el sistema Y a antiguo y partir que de se podía elegir. 1980, Da una porque esto es muy a partir de interesante. 1981, los trabajadores chilenos tuvieron, a partir de agosto de 1981... En plena dictadura. En plena dictadura, los trabajadores chilenos tuvieron la oportunidad de decirle no a la AFP. Perdón. Perdón. Un poco vulgar. No, lo que- perdón, un perdón, poco perdón, vulgar. perdón. Yo, mira, cuando hablamos de un clima político tóxico, por favor no le demos la razón a eso. Recuperémoslo desde la idea. Pero- Porque es de nuevo, ¿qué Gonzalo, es lo que demanda la aunque persona? tiene razón Mejores eso. pensiones. Mejores pensiones. Y que haya un derecho a elegir. Va a estar matizado el derecho a elegir. ¿Por qué? Porque el 4% va a ir al ente estatal. Ya, pero discutamos, Todo pues, va a ir discutamos el al ente 14%. estatal. A mí me parece que podemos discutir, ya que el A mí presidente me lo gustaría planteó, que se pudiera elegir el discutamos 14%. Yo no tengo total. problema. Si la Pero parte ni pueden tú ni decidir yo las personas- somos los negociadores. No, pero- Entonces, pero me lo que se parece está a mí que- negociando es a dónde va el 4%, se respeta el acuerdo. Pero ahora, el ente recibe el 4%. ¿Cómo se invierte? ¿Por qué no le podemos preguntar al trabajador? Pero qué bueno Si él que se puede le elegir su pregunte tanto fondo. ahora, porque está Perdón, es una Y cosa... eso se llama perdón, libertad de Partido, un elección. paréntesis. Dele, dele, este tema es muy Me calenté interesante. tanto que hice una estupidez. Estamos así que pido perdón a ustedes dos y a toda la gente que nos está viendo.
La tapa no corresponde aquí. Entre nosotros afuera en el café. Pero ahora yendo a las cosas serias. Sí, pero- espera un poco, Pancho. Tú ya No, reconozco, Todo lo que reconozco. Pero, Pancho, está bien, conversado ya ha sido está bien. Solo una cosa, Pero Mauricio. no, espera un poquito. Mauricio, No, Mauricio. solo una cosa, tú tienes una técnica muy elaborada para... ¿Qué técnica, hombre? Mira, yo creo que esto refleja muy bien el intento de desviar la atención de lo que es la cuenta pública. Estamos hablando aquí de cosas de cuando empezó, de la dictadura, etcétera. Porque la cuenta pública fue extraordinariamente sólida. Es un gobierno realizador, un gobierno que da cuenta de una manera realmente ejemplar de lo que ha hecho y que apunta a las necesidades ciudadanas. Pero reconoces, Mauricio, reconoces que en el punto que yo dejé que fluyera... Nos porque calentamos. no, está bien, si la gente se puede calentar no pasa nada, pero que en ese punto, al menos el discurso permitió una doble interpretación que no fue del todo claro. Bueno, eso es lo que estamos viendo, constatando ahora. Por lo tanto, habría que haber tenido una frase que dice y las AFP no van a entrar ni por casualidad en esta cuestión, o lo que sea, para que no quedara ninguna duda. Mira, a posteriori uno dice, claro, pero leído a posteriori, yo creo que si uno mira la frase en sí misma, no hay Gonzalo ninguna explicó duda, recién. no tiene nada que ver con Con buena AFP, voluntad se nada. puede explicar bien, pero hubo un error aparentemente en el discurso. Ahora, con porque mala voluntad uno puede inflar esta cuestión Siempre y con hacerle mala todo un conflicto voluntad. que no existe. Es un no Pero bueno, conflicto. pero una cosa son las apreciaciones y otra son los hechos. Yo no tengo ninguna duda que el acuerdo se va a respetar, que la democracia cristiana va a poder estar Ojalá. tranquila. En eso, en eso me atrevo a jugármela. No hay ningún cambio en eso. Sería muy raro que el gobierno, en una reforma tan importante como pensiones, con aquellos que tuvieron la seriedad y la valentía de hacerse cargo de eso, no del resto. Porque aquí estaban opinando gente que votó en contra de la idea de legislar y que no quería nada. Aquí el quien tiene derecho a establecer con precisión, me parece bien, fue Chaín, tuvo valentía, se atrevió a hacer un acuerdo y tiene todo el derecho a exigir las precisiones. Pero uno puede pedir un poquito de buena fe. La cultura de la sospecha, el final del día, es lo que va incubando la crisis institucional permanentemente, cuando la lectura pero fíjate siempre es la que, peor posible. Es que la Veamos las desconfianza- reacciones que hubo porque tenemos los Twitter, porque ahí las personas que directan, mira, hay un Twitter de la democracia cristiana, que lo podemos ver, que el Twitter oficial, Laura, hasta donde yo sé, ¿no? No está... ¿sí? Dice, a minuto de terminar la cuenta pública, el ministro Monkever se une a Blumel y contradice a Sebastián Piñera por pensiones. La moneda se convierte en un circo de contradicciones y anuncios fallidos, fuente La Tercera, que pone ahí el pedazo del discurso. Bueno, entonces yo creo razón. que ese va a ser el tema que va a marcar el debate la próxima semana y eso es lo que va a quedar en la semana de esta cuenta pública que podría haber lucido por otras cosas. Pero la mitad del vaso lleno es que a lo mejor eso va a permitir afianzar más y aclarar y el gobierno va a tener A que ver, yo comprometerse tampoco- más yo en tampoco- profundidad con el acuerdo. a lo Yo mejor. tampoco, vamos a ver qué es lo que pasa, Pero hay una porque de pronto están congeladas las conversaciones y vamos a ver lo Pero que si se decide nos el aclaran- presidente del partido y la Cámara de Diputados, que son Sí. quienes toman esta decisión y nosotros acataremos aquello, en las cosas que nos parecen que son legítimas de acatar. Pero hay otras cosas más también ya que Mauricio, que viene aquí con los pompones a defender el discurso del presidente, y me sé que este es un espacio de análisis, no Los de pompones. personas de propaganda. Pero bueno, eso pasa yo hay todos los muchas años, cosas todos que los tengo años que... lo mismo. Yo tengo, a mí lo que más me preocupa de esto es la imposibilidad que tuvo. Imposibilidad. La verdad es que no creo que no haya querido hacerlo, pero tuvo una imposibilidad y la cara del ministro de Hacienda era impresionante. Y respecto al tema económico, él dio una señal para frenar las expectativas que el propio presidente se recontrajactó durante la campaña, lo ha dicho. Es más, hoy día un comentarista dice, hemos crecido como nunca antes. La verdad es que yo veo muy complejo. Además, no se dieron señales de cómo superar esta situación económica. Solamente se hizo un diagnóstico respecto a lo que estaba pasando a nivel internacional, pero no se dijo, vamos a cambiar la línea de trabajo en materia de recursos naturales, vamos a hacer algo para pensar que tenemos la posibilidad de no caer en el hoyo de lo que pasa, la crisis mundial en materia económica o supuesta crisis que hay con China, porque también aquí es bueno operar las crisis internacionales cuando no lo estamos haciendo bien. Yo tengo la sensación de que el gran fracaso del gobierno en esta segunda cuenta pública, lamentablemente, porque todos nosotros quisiéramos que en Chile hubiera crecimiento y las personas tuvieran tranquilidad en ese aspecto, de que las cosas van bien y no tener esa sensación que no llegaron los tiempos mejores. Yo solo creo que fue lamentable que el gobierno no pudiera traernos una buena noticia en materia de crecimiento económico. Laura, a ratos en esta grieta que nos metemos en esta falta de diálogo, y esto corre para cuando uno es oposición y el otro es gobierno, parece que cuando el crecimiento no es el esperado, hay algunos que en alguna parte de su mente le produce cierta satisfacción. No porque hay más pobreza, sino que porque le abre la posibilidad, y el incentivo está cuando cada 4 años se renueva, de que la oposición... Tenéis toda la razón mediando la audiencia.
¿Han fijado en eso? ¿Vieron la historia de las audiencias, no? Sí, claro. Subió mucho ayer. ¿Y te fijaste en la historia cuándo fue la vez más alta con Bachelet 1 en el 2008? En el inicio de la crisis económica. 38 puntos de sintonía. Entonces, ese elemento te refuerza que la gente obviamente está preocupada y la cuenta es importante. Sí, pero las oposiciones a veces, quizás en mal sentido. ¿Pero a quién le puede gustar que el país No, no racionalmente. Es una interpretación, No, Matías, yo que pregunto, racionalmente a nadie le puede gustar. Pero no, a veces en los discursos de las oposiciones surge un tonito como el gran. A ver, Matías, yo prefiero tomarlo. ¿Ustedes lo ven así? Yo prefiero tomarlo de una parte un poco más optimista. O sea, uno no puede juzgar las intenciones. Pero yo digo, bienvenido a aquellos que ahora se quieren preocupar y quieren volver a hablar de crecimiento, de inversión. Bienvenido. Pero siempre lo hemos hecho desde la Bienvenido. recuperación democrática. ¿Cuándo ha Todo el crecido trabajo más que Chile hizo que Fox en los primeros años de porque gobierno. los últimos 4 años empezamos a elaborar Pero, teorías de ¿te fijas cómo que 1,6. Gonzalo, que ¿me puedes le tengo escuchar, estima, Pancho Vidal? me vais calentando porque. Bueno, pero mira lo que hay. mire, lo que acá hay. Francisco, Escuche deje que termine Gonzalo. Bienvenido. Preocupado de sacar a Chile la En los pobreza. discursos- Gonzalo Miller, por favor. Si uno va mirando los discursos del 21 de mayo, no había una preocupación por crecimiento e inversión, pero si es cosa mirarlo, leerlo, están ahí escritos. No estaban. Estaban los énfasis en otro lado. Yo no te estoy diciendo nada, Pancho. No es pecado, pero hazte cargo. No estaba la preocupación. Hoy día sí está instalada. O Me sea- parece bien. Y el tema de las expectativas, yo creo que el presidente lo hace de manera correcta. Hoy día consideramos que 3 o 3,5 es poco. Yo digo, bien por un país que quiere crecer más. Bien. Y cuando escuchaba a los ministros, escuchaba al ministro Valente, al ministro Larraín decir, vamos a preocuparnos de que haya mucha inversión para tratar de romper esa expectativa. De hecho, las expectativas respecto del primer año, uno se olvida, el 2018 la expectativa era 3,3, 3,5. Crecimos al 4. Yo ¿Ya? la Entonces, Mauricio Rojas había pedido la palabra. Afortunadamente esperado. Mauricio, por favor. bueno. Yo levanto mi dedo. Vamos a analizar la frase que se dijo. Al país le va mal en economía. ¿Cómo se puede medir eso realmente? La única medida, considerando las condiciones del entorno, es saber si el país crece más que el mundo y más que América Latina. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet crecimos todo el tiempo por debajo de América Latina y muy por debajo del mundo. El crecimiento de 3% nos pone sobre América Latina y sobre el promedio del mundo. Hubiésemos querido este precio del cobre. Laura, yo no te Hubiésemos interrumpo. querido Por este precio del favor, cobre. Laura, por favor, trata de contenerte. Voy a Ese hacer es el eso. único criterio que tiene una objetividad considerando las condiciones globales. Todo lo demás realmente no tiene ningún asidero crítico. Y eso es lo importante. Este gobierno promete y ha cumplido un crecimiento mayor que la región y que el mundo. El gobierno anterior creció muy por debajo, lo que indica que la gestión de los gobiernos sí importa para crecer menos o más de lo que se puede. Laura, A mí me hubiera gustado tener el precio, a mí me tocó ser directora de Codelco en aquel periodo y nosotros lidiamos con un precio del cobre escandalosamente bajo. Hoy día la situación es bastante distinta y a la presidenta Bachelet le tocó lidiar con eso. Entonces ten cuidado con los discursos y también el tema del crecimiento. ¿Quién podría dudar de que quienes fuimos concertación y después nueva mayoría luchamos por el crecimiento del país? Si sacamos al país de la extrema pobreza heredada hace mucho tiempo atrás y hemos luchado cada año por aquello. A mí me sorprende porque fíjate que del trabajo que se observó ayer de parte del discurso, me sorprende enormemente porque mayoritariamente lo que hemos visto en este gobierno, y no está mal, es la prioridad en concesiones. Yo ayer me alegré cuando anunciaron de verdad, porque yo tenía aquí un punto que eran los puntos buenos del discurso, para que no se venga toda a la esta nueva pirata. mayoría no le gusta, perdón, sí, a la nueva mayoría las concesiones no les No, es gustaba que mucho. hasta el momento yo no he visto planes de inversión concreta. Ayer se anunció algo, pero solo la el verdad anuncio, que la idea no es muy nueva mayoría, es muy pero concertación. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que aquí hay cosas que son siempre importantes, hablar de Salacuna. Yo creo que a mencionar el tema del tren a Concepción, de todo lo que se anunció en tren, metro, la instalación del metro en Concepción, mucho de ello era en continuidad, pero también valoro que el presidente Pero yo digo, ¿cuál es el plan económico para revertir esta situación de crecimiento? Porque eso pudimos haberlo conocido nosotros ayer, era el momento oportuno para que el ministro de Hacienda nos contara cómo piensa enfrentar esta proyección del 3 al 3,5% de crecimiento que se proyecta para este año. Don Francisco. Mira, si hay alguien que ha hecho crecer a Chile en su historia desde Bernardo Higgins, fue la alianza entre la izquierda y el centro. Entre 1990 y el 2009, 4 gobiernos, nunca ha crecido tanto Chile como en este periodo. Salvo el anterior. Acompañado
por una reducción de la pobreza, pero que no es odiosidad, Mauricio. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo con hasta el 2006. Es un orgullo del país, hasta el 2006. Hasta el 2006. Hasta Después que- la porque tú Bachelet sabes, 2 ya, uno ya fue un tú estás problema. ahí en España, pero yo te informo que la política de los neoliberales dejó a los chilenos, sígueme bien, en un 38.8% bajo la línea de la pobreza. Y nosotros, junto con hacer crecer el país como nunca en su historia, redujimos la pobreza de 38.8 al 8 hoy día. Pancho, era más la pobreza. Era más, era Está disminuyendo. 68. Medido Que con las quise- mismas quise varas. ser prudente después de la disminuyendo. norma. Medido con la. Espera un Era momento. mayor Este todavía. es un Era tema, mayor, era este es un- 68, este es un pues. tema objetivo, lo dijo el ministro Alfredo Moreno el otro día. Medido con la misma regla. 68% nos dejaron los muchachos y nosotros nos bajamos a 8. Oye, pero no indique Oye, a, 8-6. hemos sido Gonzalo gobierno como los también, muchachos. Pancho Vidal. Oye, estamos en un segundo gobierno ahora. Sí, Así que claro. algo tenemos que ver Los con datos tuyos eso. son correctos. Sí. El punto es el siguiente. Un gobierno que hizo de su gran triunfo presidencial, que yo lo reconozco, gran triunfo presidencial, un dato de profe de historia, nunca la derecha había obtenido un porcentaje tan alto en el siglo XX desde que hay elección directa, Constitución de 1925. O sea, nunca un presidente de derecha había obtenido un 55% de los votos. Ahora, la paradoja es que el 62% en el Parlamento votó por la oposición y el 38% por la derecha. Ese es el inchínguli. Ahora, lo único que yo pido es que usemos las mismas medidas de comparación. Efectivamente, el crecimiento de Bachelet 2 fue muy bajo, 1,8. inferior a América Latina e inferior al mundo, dato promedio. ¿A qué se lo atribuye? ¿A que había poco énfasis, poca Hay dos vocación? cositas ahí, mira. Acuérdense la vieja discusión de los tercios. Nosotros decíamos que 2/3 de ese bajo crecimiento era externo y 1/3 interno. La derecha nos decía, daba vuelta, 2/3 internos, 1/3 externo. Y ya Pero- sabemos a quién le creyó más la gente. No, creyó eso. Que no lo ha votado por el Piñera. Ahora, hoy día, mira la paradoja de la historia y de la vida. Con la guerra comercial y sus múltiples efectos, el 3,5 no va a ser 3. Y hoy día leí con detención a Vittorio Corvo, que es como el gurú, tiene dificultades para llegar al 3. Fue el presidente del Banco Central puesto por el presidente Lagos. Exactamente. O sea, ustedes también le tienen cierta credibilidad. No, completa. Es que lo hace un tono un poco peyorativo. Que tenemos que hacer un esfuerzo, porque además hay un segundo tema que nunca se toca. Efectivamente crecimos el año 2018, incluyendo los 2 muy buenos meses de Bachelet, enero, febrero, Sí. a un 4. Pero ¿sabes, Mauricio y Gonzalo? El chancho está mal pelado. Porque crecimos a un 4, pero en el mismo periodo los salarios crecieron 1,2. Eso. O sea, a ver, Mauricio. Mira, Espera, que Mauricio vamos a ver los salarios. ¿Cachaste mi Sí, moderación? te voy a comentar eso que tú dijiste. Absolutamente de acuerdo en que los primeros 16 años de la concertación fueron extraordinarios en cuanto a crecimiento. Bien. Supieron mantener las reglas fundamentales de la economía de mercado, no cambiaron ninguna cosa esencial, metieron política social, muy buen complemento. Vamos ahora a las cifras de crecimiento mencionabas tú, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué pasa acá? Que cuando empieza el gobierno actual de Piñera, hay un gran despliegue de inversión Sí. en el primer y segundo trimestre del año pasado. Y la Porque reposición. había, con la incerteza que había creado el gobierno de Michelle Bachelet, había una retención de la inversión, ¿ah? Y que se descarga en ese momento. Por lo tanto, comparar el primer trimestre de ahora, por ejemplo, con el primer trimestre anterior, ¿ah? Es comparar un momento excepcional con un momento mucho más normal. Lo importante es que se va a lograr durante el año ese 3%, si es que se logra. Y el presidente fue bastante enfático, dijo, son tiempos difíciles. Fíjate que usó la expresión tiempos difíciles. ¿Pero te fijas que son por Espera causas un poquito. externas? ¿Por qué dice En eso? parte. Porque se En parte. requiere un esfuerzo para llegar a ese 3% con las condiciones actuales. Otra cosa, un detalle, sobre los precios del cobre. Pero Perú también exporta cobre y resulta que creció 2 veces lo que nosotros crecimos. Habría que explicar Pero esas estaba cosas mucho también. más abajo que nosotros. Ah, ¿Sabe porque qué? estamos Yo abajo. lo La base de comparación. La base de comparación. Laura y Gonzalo. Tú Yo sabes. creo que en general lo que hubiese esperado más son apuntalar en aquellas medidas concretas
mencionó alguna de ellas, pero no lo que se iba a hacer. Habló algo del déficit, habló bastante del déficit en vivienda en Chile, sigue siendo un problema grave para la clase media, que además las políticas anunciadas para la clase media no están considerando. Lo que se hizo con este programa Clase Medio es una buena retórica, se podría haber vendido bien, pero la verdad que como no hay dinero, se pescó un poco más además es una política un poco usada en los gobiernos, de pescar un poco lo que hay en todo y amarrar y juntarlo y hacer un paquete. Coordinarlo, que no es malo, ¿eh? Sí, pero coordinar lo que hay no es malo. Pero esa es labor de gestión mínima de un gobierno. O sea, coordinar lo que se está haciendo para un tema es como el obvio que tiene que hacer un gobierno, pero mira, el tema vivienda... A veces por obvio se obvia. Para terminar la idea, el tema de vivienda es un tema importante, el tema del crecimiento y lo que se va a hacer para superar esta situación que estamos hoy día en el tema de salario, el permanente de salarios bajos. En Chile no ha habido crecimiento al porcentaje, lo que hiciéramos, que tiene la AFP, o la ISAPRE, el alza de cesantía. Ayer se habló algo de los jóvenes, pero la cesantía que pasó los dos decimales, están creo que en el 12,6%, la cesantía de la juventud. Entonces yo creo que se habló de seguridad ciudadana, pero se atribuyó como un logro la disminución, según una encuesta, en materia de victimización. Y no me parece que eso es, cuando por otra parte se gastan 23 millones en programas con drones y otras cosas que me parece a mí sin tener claro cuál es el resultado efectivo de esa implementación o de esa asignación de recursos. Entonces, yo creo que el presidente hizo lo posible, intentó dar señales a su sector para que no se le desbande por la extrema derecha. La verdad que nadie ha dicho que sea fácil gobernar, yo creo que es complejo, pero siento que perdió un poco el tiempo intentando abordarlo todo. Debió haber priorizado aquello que efectivamente hoy día aqueja a la ciudadanía, que tiene que ver con el empleo, con las posibilidades de trabajo, con la precarización del empleo y particularmente con el tema de vivienda. Gonzalo Miller, por favor. ¿Por qué no vemos un poquito lo positivo? Gonzalo de Miller. los datos, uno dice, se establece el tema de crecimiento como un tema importante país, de debate, bienvenida a la discusión. Clase media también. Y la de clase media también. Ahora, uno dice, ¿hay elementos internos? Sí, claro que hay. Hay una reforma de armonización tributaria que está en el Congreso y que avanza muy lentamente. Y que debiera estar resuelta, Pancho. Además que la ganancia mira, de la reforma no está asegurada. Más allá de la voluntad. Yo creo que esa reforma sí se va a aprobar. Pero de nuevo, el Congreso siempre elige un camino tan tortuoso que genera mucho daño colateral, mucha incertidumbre. Entonces dice, bueno, después hay una preocupación por el crecimiento, pero resulta que se dice la reintegración. Y en parte el discurso de la democracia cristiana, nuevamente, decirle, mira, para las pymes aquí hay buenas noticias, nosotros vamos a tratar de que eso se viabilice porque tiene un impacto real. Las pymes, ¿no es cierto?, son las que más generadoras de empleo y que tienen un aporte importante en conjunto, en la suma de ellas, respecto del PIB. Entonces decirle, bueno, tratemos de hacer que el discurso político y lo que se manifiesta como preocupación también se traduzca en hechos. ¿Por qué? Porque la política se legitima también cuando se vuelve eficaz, porque cuando se vuelve ineficaz, es decir, que los proyectos no avanzan nunca... Pancho Vidal. Perdón. Cuando los proyectos no avanzan, no logran acuerdo, finalmente la gente dice, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué está este Congreso si finalmente mis necesidades se habla de ellas y no se producen soluciones? Yo creo que ahí hay un punto. Y lo otro, hay un cambio, 20.000 millones de dólares. Porque se produjeron, es verdad, muchos anuncios que quizá faltó consolidarlo. Cuando uno hace el consolidado, dice 20.000 millones de dólares en infraestructura, en concesiones y otras, inversión directa del Estado. Inversión directa del Estado. Entonces, esa es una muy buena noticia en materia de reactivación económica, en materia de inversión y en materia de empleo. Ahora, uno dice, también hay un pequeño giro, y a mí me interesaría hacer ese punto político respecto al gobierno. El gobierno, en su primera cuenta pública, la mayoría fueron anuncios legislativos. Y muchos de esos proyectos han aterrizado bien, algunos medio de lado, algunos con mucha resistencia, pero casi todos ya han aterrizado en el Congreso. En esta cuenta pública no solamente rindió de lo que había hecho, sino que de los 60 anuncios, más o menos, me puedo equivocar, que hizo ayer el presidente, 40 son de gestión. Son de gestión. Y ahí hay un punto de decirle, bueno, el gobierno vuelve a tomar el sartén por el mango y decirle también la gestión en infraestructura, en distintos mandatos, va a ser la diferencia, no solo lo legislativo. Yo creo que el tema de fondo que no ha logrado entender, y yo creo que es estructuralmente imposible, y es que ¿no he logrado entender quién? ¿por qué tiene tanta desafección? Yo creo que no lo he logrado entender. ¿Comparado con quién? O sea,
comparado con sí mismo. Pero esto es una evolución más o menos natural en los presidentes del segundo año. Se dice que el segundo año viene como la crisis matrimonial de los 7 años. ¿Ya? Los análisis. Es que- Va a ser entretenido. pero, entonces, El segundo año es como el matrimonio de los El 7. segundo año es el año más duro. entonces lo que le pasa al presidente Entonces el Piñera... problema está en la reconciliación entre marido y mujer, mujer y marido, o pareja. marido y marido o también, marido y o marido, mujer y mujer y mujer, mujer. claro. Bueno, da lo mismo. Lo que quiero decir es que mi impresión es que el gobierno, la derecha, una parte de ella al menos, no entiende que estructuralmente, más allá de la buena onda, no puede, porque fíjate que esa cifra que lanzamos hace poco, que el país crezca 4 en buena época, año pasado, y las remuneraciones 1,2, no es que a alguien se le olvidó. Esto es parte como de la estructura. Del diseño. Mira, No. mira. Es parte del Sobre diseño. eso yo quería comentar. Entonces, porque 2% real. Mientras no, Termina- mientras no el modelo. modifiquemos, Claro. todo el mundo quiere que Chile crezca. Todos. No todos saben cómo. La diferencia está cómo repartimos el chancho que engorda. Alguien está porque el chancho Pero, Pancho, adelgace. Pancho, no, perde. No, tú sabes- Mira, Es que te yo quiero te respetar, respeté, Francisco, yo te respeté. antes de acelerar. termine. No, yo te respeté. Francisco, Todos queremos que el chancho engorda. Antes de acelerar, porque hay un dato que te va a ser importante. El problema es El Gini- cómo cortamos las lonjas del ¿Cómo se chancho. mide eso? ¿Ah? ¿Cómo se mide eso? La Con el desigualdad. Gini. El Gini. ¿Qué pasó con el Gini el último año? 0,51, 0,48 y usted Mejoró. habla 0,89. Pero por Mejoró. favor. Mira, Hay una señal. Pero Termina, Cierro Cierra, el tema. Francisco, cierra y luego Mauricio, por Mira, favor. sí. en la semana pasada, como yo me lo leo todo, emite el Mercurio Economía y Negocios 2 noticias. La super de pensiones, el sueldo promedio en Chile, 544 lucas. La mediana, que es la mitad, De ahí para arriba y para 359 lucas. Me voy después al fondo a seguro de cesantía. El sueldo promedio líquido en Chile es 450 lucas. Y las mujeres menos. Ya, entonces, Mauricio, Déjame comentarte quiero la- compartir sí, contigo. sí, muy bien. ¿Quién puede estar en contra del crecimiento? El problema, claro. nuestra diferencia sustantiva Sí, sí. es cómo se corta el chancho. Pero qué Mauricio bueno que Rojas, por favor. mencionaste el súper de pensiones, porque también dijo que se había creado el doble o más del doble de empleos formales durante este gobierno Bueno, de Sebastián Piñera bueno. que el gobierno de Michelle Bachelet, Bien. que fue muy malo en ese sentido. Pero vamos a los salarios. Chile ha vivido un shock de fuerza de trabajo extraordinario. 1.200.000 extranjeros. Han llegado más de 800.000 Más. extranjeros, lo que implica que se incorporan a la fuerza de trabajo en 4 años, aproximadamente el cálculo puede ser unos 600.000 personas. ¿Qué implica eso? Que la fuerza de trabajo se está expandiendo muy fuerte. condiciones? El gobierno ha sido excelente para crear empleo, pero este shock no se absorbe de un momento a otro. Eso fue un descontrol migratorio sobre el cual todos estamos bastante conscientes y claros. Por lo tanto, este gobierno está asumiendo una de las grandes tareas pendientes y de las cosas mal hechas del gobierno pasado y lo ¿Te está acordarás por asumiendo. segunda vez que le echan Por la culpa al favor, gobierno anterior? por favor, pucha, ¿cómo no? No, Dale, calma. dale. Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Porque decir que los salarios no crecen por una especie de conspiración de No, los no, ricos no, contra los es pobres, estructural. como tú, estructural, no, señor. Hay 800.000 personas más en Chile que hay que absorber como trabajadores. Se está haciendo, se está creando mucho empleo y buen empleo, a diferencia de lo que se hizo antes, pero los salarios no han seguido el nivel de crecimiento económico, han subido un 2% más o menos, Real. porque No, como- tenemos unas condiciones de ese tipo. Se está asumiendo lo que pasó en un gobierno pasado, que fue en materia migratoria, Ya, pero esa es lo mínimo decir, totalmente Es irresponsable. que esa retórica ya está un poco cansada. El ¿Cómo tema del gobierno cansada? anterior 800.000 personas. lo repiten hasta el cansancio. Yo sinceramente considero que no corresponde hacer afirmaciones aquí que ¿Cómo cuál? tratemos como el sentido de que no se creó ningún empleo en el gobierno anterior. Eso No, 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 es si yo verdad. no dije eso. ¿Cuál fue Eso la no es afirmación? verdad. Que tuvimos que recuperar todo lo que no se creó. La Eso no es mitad del verdad. empleo. ¿Pero cuál fue la verdad es que afirmación? el problema mayor que está teniendo el presidente desde mi punto de vista es que su punto fuerte, como lo era de Michelle Bachelet y lo sigue siendo, el tema de su credibilidad y de su honor, en Piñera la gente votó por él porque traía crecimiento. Y eso, si no se remedia en corto plazo, le va a traer graves problemas. Y yo lamento que hoy día la encuesta, la verdad que un presidente que todavía le quedan muchos años estén tan baja, porque él debería tener un poco más de poder para
para administrar las encuestas que se dan respecto de diferentes, incluso de organismos cercanos y financiados por el gobierno. Entonces, a mí me preocupa eso, porque genera inestabilidad política. Y yo me pregunto, claro, le da más poder, además con un parlamento en contra. A mí me parece que el tono debiera ser otro. No basta con decirle a una persona yo te quiero. Si no tienes tú estás pensando mientras le dices yo te quiero, pensando cómo lavas los platos o como cualquier otra cosa. ¿Cómo se puede hacer, lanzar un puente, poner un puente para dialogar, pero también tener derecho a criticar una oposición a un gobierno o un gobierno a la oposición que... No como lo está haciendo la democracia cristiana. Es que eso Si nos reconocemos las diferencias. pero es que lo que pasa es... Partimos reconociendo las diferencias importantes. Tú puedes, a partir de estas diferencias, ¿dónde ponemos el punto de acuerdo? Ya, pero es Solo importante. para terminar, si el presidente, nosotros decimos que lo más importante es que no haya ni un peso más para la AFP y luego se plantea o se queda la duda en el discurso si esto va a ser administrado por un ente público o no público distinto a la AFP, eso rompe las confianzas. Entonces, para nosotros eso es trascendental, para los demócratas cristianos. Es trascendental también avanzar en materia de empleo, de más empleo, en el tema de igualdad de género. La verdad es que en algunas cosas ha logrado avanzar, pero en otras tantas, como la reforma tributaria, también no más dinero a los ricos, porque ya los beneficios que han tenido, sí, estamos a favor, pero que se le dé facilidad a las pymes. En eso los demócratas cristianos vamos a estar de acuerdo, pero no en esto otro que tiene que ver con fortalecer el mercado. Entonces hay cosas que basta reconocer el otro como es y ceder en aquellos espacios. Y eso hasta el momento se dice de la boca para afuera, por lo menos yo lo siento y mucha gente lo siente así. Yo creo que en eso... Gonzalo, y luego vamos yo creo a ir a la entrevista ya. Como ir concentrando en una cosa. Lo dice bien Pancho, el año pasado crecimos un 4%, crecimos mucho. Casualmente, gobierna la derecha, vuelve el crecimiento económico. Gonzalo, Y además, un punto. No te engañes tú. Un Es que no punto. tiene sentido. Un punto. Además, El que coeficiente añade la que mide la desigualdad. Eso Pero, estoy Pancho, de pero mira, acuerdo, es eso que yo estoy de entiendo lo que acuerdo. irrita a los Laura, por oídos favor. de la izquierda. Irrita decir, la derecha crece y crece 3 No, veces lo que crece el gobierno anterior. Y el 1% más rico pero está si más eso rico no es que nunca. verdad, Pancho, no es verdad. Eso No es estoy de verdad. acuerdo, Mira esa el Gini, posición obtusa con de la tu derecha. reforma tributaria el 2014 hiciste a los ricos más ricos. No. Dice Más el Banco ricos. Mundial dice otra cosa. Es así. Lo hiciste. Por eso empeoró la desigualdad. tu Y afirmación ahora, que- No, ahora ¿sabe qué? Ve, con esa el es crecimiento que termine mejoró Gonzalo. la desigualdad. Francisco, Eso que no termine se puede Gonzalo. dialogar. Lo vas a Es que no decir, puedo dejar pasar es que- cosas que sí, son pero- aberraciones bueno, históricas. pero Yo le quiero esos decir son- que si interrumpen no lo escuchen ni a uno ni al otro. Exactamente. Entonces, No hablo más. lo que yo No, sí, digo, hable. lo que yo digo es que bienvenida la preocupación por crecimiento e inversión porque es una preocupación país. Ahora hay que traducirla en hechos. Hay reformas que están pendientes en el Congreso, hay que avanzar en ellas. No, pues. ¿Viste? Porque Ahí esa- está. porque ¿Ves? esa Ahí está la reforma- verdadera Vidal, vocación. que es- Ahí está ahí la está, verdadera ahí vocación, Pancho Vidal. Refuerza Para el decir modelo. Y no, esas reformas Refuerzan el refuerzan suficiente. Deje que que el Vidal. chancho crezca y se pele mal. Oye, pero se ¿Cómo ¿Cómo acaba voy a de aprobar una gobernar reforma 4 tributaria que años. le devuelve 833 Pancho millones Vidal. de dólares al 1% más Pancho rico? Vidal. ¿De dónde, en qué cabeza está Pancho eso? Vidal, Sí. estás Sí, estás eso desmintiéndote es, tú no hay mismo. posibilidad. Pero un Hiciste una comentario sobre el reforma. chancho este. Hiciste una reforma para mejorar la desigualdad. Sobre el chancho pelado. Con Bachelet 2 creció la desigualdad respecto de Piñera 1. Con Piñera 2 ha decrecido la desigualdad. No, es que yo por no- una cosa son muy datos. simple. Espérate, por una cosa muy simple. Mauricio cierra, pero nos vamos a la entrevista que tenemos. Porque el empleo entre el decil, ¿Dónde? el empleo entre el decil más bajo de la población subió de 1 persona por hogar a 1,3 personas. Mauricio Y eso hace la gran diferencia. Te voy a pasar los datos para Muchas que ustedes gracias, vean. Mauricio, y a nuestros Chile. panelistas. Nos vamos a otro espacio de este set. Vamos a empezar, vamos a... Ministra secretaria general de gobierno. ¿Me deja presentarla? Sí, ¿cómo no? O preséntalo usted. Señor Vidal, el señor Vidal va a presentar a nuestra Ahora entrevistada. escuchar a la vocera de gobierno, gran vocera, alumna mía. Pausa. Anuncio hoy que el Ministerio de Obras Públicas ha declarado de interés público los proyectos para construir los tan anhelados trenes rápidos y de carga y pasajeros que conectarán la ciudad de Santiago con el puerto de San Antonio y el puerto de Valparaíso. Yo valoro los anuncios en obras públicas, pero creo que el presidente no precisó ni plazo ni forma de financiamiento. Tenemos que llegar a ser un país desarrollado. Pocas veces había visto tan capacidad de comprender cuáles son los problemas de la gente y proponer soluciones concretas. Este año nuestro país seguirá creciendo. Entre 3
y 3,5%. A mí lo que más me preocupa es que no reconoce que la economía está en un bajón y que no se va a repetir el ciclo anterior de la misma manera. Le echó la culpa a la oposición de que no haya crecimiento. Es tiempo de dejar atrás el obstruccionismo. Y es tiempo de recuperar esa cultura de diálogo, de acuerdos. Cuando uno llama a la unidad, pero al mismo tiempo dice que la culpa de todos los males de Chile es de la oposición, obviamente que es algo que no es un paso positivo. Nos trata muy mal, pues, de antipatriota, de obstruccionista. Impulsaremos una reforma constitucional para reducir a 120 el número de diputados, a 40 el número de senadores y poner límites a las reelecciones de senadores, diputados y alcaldes en sus mismos territorios. Confiamos que los parlamentarios van a entender que esta es una demanda muy sentida, necesaria, porque la reforma anterior en materia de cambio del sistema electoral no fue una buena reforma, fue una reforma que generó importantes desproporciones. Me parece polémico porque recién tenemos una ampliación que ha ocurrido en el pasado para reflejar la diversidad del país. Queremos invitar al gobierno a que hagamos una discusión más de fondo, que es tener una nueva constitución. Creemos que el ahorro previsional le pertenece a nuestros trabajadores y por tanto nadie puede meter la mano y pretender utilizarlo para otros propósitos. Y son ellos los que deben tener el derecho preferente a elegir quién y cómo se administran. A pesar de que ahora están tratando de explicarlo y reexplicarlo, yo creo que el anuncio que hace el presidente, la forma como lo dice algo absolutamente contrario al acuerdo que nosotros teníamos con el gobierno. Yo lo que quiero decir es que los acuerdos que hemos tomado los vamos a cumplir. Bueno, y ya es el momento de entrar en una conversación más personal, más directa con una de las personas que forma parte del equipo político del presidente Piñera. Y queremos en esta transmisión conjunta con Radio Duna y Estado Nacional de TVN presentar a la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez. Gracias por estar aquí, ministra vocera. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a los tres. Y Patricia Venegas y Rodrigo Álvarez. No se ha olvidado. Ahora tiene el pase. Ya, ministra, comencemos primero haciendo una evaluación sobre lo que fue la forma de esta cuenta pública. Inédita porque fue en horario prime, una cuenta pública nocturna, por así decirlo, y eso implicaba una serie de apuestas, de desafíos en materia de audiencia, de seguridad, de asistencia. ¿Cuál es la evaluación que hacen sobre este formato que tuvo ayer la cuenta pública? Muy positiva. Nosotros creemos que este cambio que le propusimos al presidente del Senado, Jaime Quintana, y que agradecemos la acogida desde el primer minuto que él tuvo, fue acertada. Era cómo podíamos volver a reivindicar el espíritu profundo de lo que es la República. Y qué señal más importante cuando el presidente de todos los chilenos rinde cuenta de su gestión, en este caso del año 2018, de cara a la ciudadanía, en el Congreso Pleno, dando no solamente cuenta de lo que fue su gestión, sino que también comprometiendo a todos los chilenos en la mirada y los desafíos que tenemos de presente y de futuro como país. Pero y ahí previamente ahí el alcalde Sharp había mostrado sus aprensiones respecto a que había sido tal vez medio improvisado, decía él, que se debiese evaluar para el próximo año, porque decía los servicios se pueden coordinar mejor durante el día que durante la noche. Bueno, se demostró que el alcalde Sharp, sus aprensiones no eran válidas en materia de seguridad. Hubo 16 detenidos, se pudo enfrentar con inteligencia, con coordinación de las policías y también con una convicción de las autoridades regionales y provinciales, en este caso el intendente y la gobernadora, para poder dar tranquilidad al comercio, que nosotros también sabíamos que tenían ciertas aprensiones de lo que pudiese suceder, y vimos una ciudadanía tranquila, no solamente que pudo ver esta cuenta pública con mucho entusiasmo desde el año 2013, que no habían tanto rating, ¿no es cierto?, para una cuenta pública, y eso finalmente es conectar con la ciudadanía, es establecer lo que ha sido el sello del gobierno del presidente Sebastián Piñera, un gobierno cercano que empatiza con las demandas de la ciudadanía, poniendo en el corazón de nuestro gobierno las prioridades de los chilenos. O sea, si uno tira la raya para la suma, ministra, fue aplauso cerrado para el gobierno esto de hacerlo en la noche. ¿Tiene un costo extra eso? ¿Significa más recursos para el Estado tener que hacer la cuenta pública un día, fin de semana y de noche? No, porque siempre, en el horario que sea, en materia de seguridad, que tal vez es lo que más puede preocupar a la ciudadanía, las coordinaciones se hacen
desde antes. Están los efectivos de Carabineros con sus respectivos dispositivos, atentos a poder darle tranquilidad a la ciudadanía, y eso funcionó. Fíjese usted que no vimos lo que se veían en años anteriores, ¿no es cierto?, de atentados contra la propiedad pública y privada, de personas heridas, incluso fallecidos, tuvimos en cuentas anteriores. Y eso nosotros lo tomamos como un balance súper positivo en la forma, como dice Patricia, de lo que fue esta cuenta pública. Y además, con mucha presencia de los parlamentarios. Se señalaba que tal vez no iba a ser posible, y nosotros hicimos un llamado como gobierno, que fue refrendado por el presidente del Senado, que uno de los deberes de los parlamentarios es justamente estar en su casa, en el Congreso Nacional, escuchando la cuenta pública del presidente. Déjeme llevarla a la cuenta pública misma, ministra, y lo que ha generado más polémica, al menos en esto de los acuerdos que tanto habló nuestro presidente en su cuenta pública. La democracia cristiana parece que no está muy contenta respecto a lo que significa el tema pensiones y el 4% adicional. Se desautorizó a los ministros, como dice la democracia cristiana, el presidente los desautorizó a los que negociaron con la DC para que ese 4% adicional fuera administrado por un ente público. Absolutamente no. Y ese es un conflicto artificial que ayer fue puesto en voz de algunos dirigentes de la democracia cristiana, porque el presidente lo que dijo fue correcto, que son los principios en los cuales se basa nuestra reforma de pensiones. Que primero, aumentar las pensiones de los adultos mayores, los actuales pensionados y aquellos que van a jubilarse en el mediano plazo y también posteriormente. Segundo, siempre hemos dicho que los ahorros de los trabajadores son ellos los dueños. Tercero, el 4% adicional, que fue el compromiso, dado que nosotros no tenemos mayoría en el Parlamento, no solamente con la democracia cristiana, sino que también con el Partido Radical, que apoyaron mayoritariamente la aprobación de la idea de legislar de la reforma de pensiones, fue justamente que este 4% adicional iba a ser administrado por un ente estatal y que dentro de esa administración iba a poder contratar asesorías, expertos, etcétera, para poder dar posibilidades de que los propios trabajadores, en su ejercicio legítimo de su libertad con respecto a este 4%, pudiesen elegir distintas formas donde se rentabilice el 4%. Y en eso nosotros somos súper claros. Los compromisos del presidente Sebastián Piñera los cumple. Y en el 4% adicional, ni directa ni indirectamente, van a estar las AFP presentes. Reconoce que ahí hubo al menos una interpretación que no fue del todo clara, que se prestó para una interpretación. De hecho, la DC salió, no se puso de acuerdo, salió rápidamente, muy ofuscada, muy decepcionada. Lo comprendieron mal, Matías, porque... Pero entonces a lo mejor el emisor se equivocó. ¿Puedo mencionar cuál es la frase para también quienes nos están viendo? Dice el presidente Sebastián Piñera en su discurso: son ellos, los trabajadores, quienes tienen derecho a decidir quién los administra, este 4% adicional. ¿Y por qué surge la duda? Porque entonces como que quedara abierto el escenario para que no fuera un ente público solamente el que se haga cargo de ese 4%. Yo creo que fue mal comprendido por la democracia cristiana, porque las palabras que usted señala, Patricia, se refrenda uno de los principios fundamentales de la reforma de pensiones y que para nosotros como gobierno lo hemos señalado en más de una oportunidad, que justamente son los trabajadores los dueños de sus ahorros. Y en ese sentido, usted comprenderá que en una cuenta pública sólida, contundente, como la dio el presidente Sebastián Piñera en materia de lo que fue su gestión el año 2018, duró más de 2 horas. Él mismo lo señala, los detalles van a estar a disposición en la página web de la presidencia, cuando ya estaba dando la cuenta pública. Y él ahí lo que hace es refrendar los principios y compromisos con respecto a la reforma de pensiones. Pero para ser súper claro, los compromisos con la democracia cristiana, con el Partido Radical, que permitieron aprobar la idea de legislar, dado que, y es bueno insistirlo, somos minoría en el Parlamento, se cumplen por parte de nuestro gobierno y por parte del presidente. Claro. Y en ese 4% no están presentes, ni directa ni indirectamente la AFP. O sea, ni en administración ni en participación. No, eso no quiere decir que este ente público que se va a encargar del 4% no busque, como es el mandato, tiene que buscar distintas alternativas donde no están presentes las AFP para que sean los trabajadores los que puedan elegir cómo rentabilizan más sus ahorros. Disculpe, ministra Cecilia Pérez, todo lo que llegue extra, este 4% de cada una de las personas, ¿va a ir a ser administrado por este ente público? ¿Va a ir en cuentas individuales o va a ir a un fondo común? Nosotros lo que hemos señalado que se crea este ente público, este ente institucional, un poco en similitud a lo que es el Banco Central hoy día. Y
ellos tienen que darse no solamente cuáles van a ser los mecanismos, las dinámicas, las asesorías que tienen que contratar para poder, en definitiva, garantizar el derecho a la libertad de elegir de los trabajadores. El detalle, Matías, que es lo que usted me pide, se va a trabajar en la discusión en particular de la reforma. O sea, no está claro todavía si es que va a ser un fondo común de todos los chilenos, que vamos a aportarle el 4% extra, o si va a ser cuentas individuales administradas por ente público. ¿No está claro? Nosotros lo que hemos señalado que las cuentas son individuales. ¿Y van a seguir siendo individuales para el 10 y que o los para el 4? elementos de solidaridad, que podría ser lo que usted señala, un fondo común, se ven reflejados en el aumento del pilar solidario que hoy día existe y que va a beneficiar a 1,5 millones de pensionados al día de hoy, de adultos mayores, y en la creación del segundo pilar solidario que beneficia a mujeres, clase medias y particularmente a los adultos mayores no valentes a través de un subsidio, ¿no es cierto?, por parte del Estado. Ministra, varias veces anoche el presidente llamó al acuerdo, al diálogo, a la oposición, a tratar de conseguir caminos para avanzar. Bueno, hay aquí una piedra de tope en lo que tiene que ver con la democracia cristiana, que ella dijo que no va a tener los votos ni en este ni en ningún otro proyecto, así que no se dice o se hace lo que ellos habían acordado con el gobierno. Bueno, yo espero que lo tengan claro. Sí. Y por lo tanto, lo que ayer señalaron, no tendrían por qué avanzar en eso cuando, vuelvo a insistir, el presidente señaló principios que los ha dicho siempre y donde nosotros refrendamos, como lo hemos dicho una y otra vez, que los acuerdos se cumplen. Así decía yo que mencionó varias veces la palabra acuerdo, pero antes de los acuerdos él habló de obstruccionismo, que ha sido un concepto que ha conjugado bastante el gobierno. ¿No es contradictorio esto de pedir ayuda para los acuerdos, pero seguir insistiendo en que hay una oposición obstruccionista? No es contradictorio, Rodrigo, porque es lo que ha sucedido. Es ver la realidad. Es hacerse cargo de lo que ha sucedido en estos 15 meses de gobierno. Existen distintas oposiciones y Chile se ha dado cuenta que hay una oposición particularmente por parte de la democracia cristiana, el Partido Radical y algunos parlamentarios del Partido por la Democracia que han estado disponibles a dejar sus ideologías de lado y sentarse a dialogar con el gobierno buscando las mejorías de la calidad de vida de las familias de nuestro país. Y esa es una oposición constructiva. De la misma forma, el país se ha dado cuenta que existe otra oposición, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que no han estado dispuestos a poner por encima de las diferencias y en primer lugar de cualquier otra cosa los problemas, los sueños y los anhelos de nuestro país, particularmente de la clase media y de los adultos mayores. Y eso no solamente lo hemos dicho nosotros, sino que ha sido juzgado fuertemente, lo conocíamos hace un par de semanas atrás, en la encuesta CERC, donde los chilenos identifican a la oposición mayoritariamente como obstructiva, y eso no le hace bien a Chile. Pero y por eso es importante, ministra... Rodrigo, Patricia, perdóname un segundo, por eso es importante cuando el presidente ayer nuevamente insiste en lo que ha señalado desde el primer día, el valor de la unidad, el valor del diálogo. Eso se había perdido un poco, ¿no? Lo dijo el propio Harald Beyer, que es un analista de su sector, que el gobierno se perdió la oportunidad de seguir en el primer año con esa piedra fundacional que era el diálogo, el acercamiento. Lo fueron perdiendo. Eso es parte de los errores que reconoce el presidente. Yo creo que Harald se equivoca, y tanto se equivoca, que ayer el presidente no solamente verbaliza la unidad, el diálogo, el acuerdo, sino que convoca transversalmente, no solamente al Parlamento, sino que también a la sociedad civil, a avanzar en 2 nuevos grandes acuerdos. Y me refiero, y viene relacionado con la pregunta que usted hacía, Rodrigo, con respecto a cómo en definitiva, nos entendemos. Porque fíjese usted que la virtud no está en ponerse de acuerdo en quienes piensan igual. La virtud está en ponerse de acuerdo en aquellos que piensan diferente, que tienen ideologías distintas, pero que tienen un bien común a cuidar, que son el bien de los chilenos y chilenas. Y en ese sentido, el presidente convoca a 2 grandes nuevos acuerdos. Primeros, a reivindicar la política, porque claramente, y el presidente Sebastián Piñera lo decía ayer, cuando se ha constatado el divorcio entre la ciudadanía y la política, no es porque la ciudadanía esté equivocada. Hoy día tenemos una ciudadanía empoderada, informada, que es capaz de interpelar a sus autoridades, sino que la política, con estas peleas, estas confrontaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, se distancia de la ciudadanía. Y el presidente llama a un acuerdo nacional para mejorar la calidad de la política y abordar
perfeccionamiento a instituciones tan importantes como el Poder Judicial, el Congreso, las Fuerzas Armadas. A propósito del Congreso, lo que más sacó aplauso anoche fue la reducción del número de parlamentarios, diputados como senadores. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Está contemplado, por ejemplo, modificar la composición territorial de los distritos? Qué bueno que usted, dentro de su pregunta, consigne un hecho que a mí me llamó positivamente la atención. Yo he estado en muchas cuentas públicas de distintos presidentes, en distintos roles, y yo nunca había visto que un anuncio de un presidente de la República, en este caso el presidente Sebastián Piñera, tuviese aplausos y se pararan a aplaudir desde la UDI hasta el Frente Amplio. Y eso quiere decir justamente que nosotros como gobierno sintonizamos con las demandas de la ciudadanía. Y entre otras cosas, esto fue un compromiso del programa de gobierno. Ahí estaba Francisco Vidal hablando fuerte, le mandamos cariño. Los dos sets están muy pegados. Le mandamos mucho cariño a Pancho Vidal. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál criterio? Y allá voy. Primero, decir que esto no le puede sorprender a nadie, porque fue un compromiso de nuestro programa de gobierno y está reflejado, y el presidente se lo presentó al país y fue parte de los compromisos que él asumió con la ciudadanía. Nosotros estamos diciendo volver al origen natural del Parlamento, que son 120 diputados y 40 senadores. ¿Con qué? Manteniendo el sistema proporcional y representativo, los mismos distritos. Pero también hemos visto que cuando se hizo esa reforma fue mal pensada, porque hay distritos que están sobre representados en la cantidad de sus parlamentarios. Y no se ha mejorado ni la técnica legislativa ni el trabajo legislativo. No se han acortado los tiempos y no se han priorizado la ciudadanía. ¿El Congreso del que habló el presidente incluye reducción, por ejemplo, de dieta parlamentaria? Nosotros aquí hemos señalado dos cosas que dijo el presidente: reducción de parlamentarios y también poner límite a la reelección de senadores, diputados y alcaldes. Hay proyectos de ley ya presentados, porque pueden ser moción del Parlamento, no necesariamente del Ejecutivo, justamente la reducción. Nosotros creemos que es importante que el Parlamento lo pueda abordar con los tiempos que se determinen. Si lo quieren hacer en conjunto con la reforma constitucional que estamos nosotros proponiendo, no tenemos problema. Pero ¿cuál es la ya hay opinión del un gobierno avance sobre esa idea, ministra? ¿Por qué no colocarle un ritmo más acelerado a esa discusión, por ejemplo, con una urgencia? Porque ya se está dando esa discusión y nosotros respetamos que también el Parlamento sea colegislador, no solamente el Ejecutivo. Y creemos que es bueno que los parlamentarios se pongan de acuerdo. Le lleva 5 años esa discusión. Por eso dicen, para poder apurar esto, si es que realmente le interesa al Ejecutivo, ¿por qué no colocarle una urgencia? Ellos, si quisieran hacerlo, y lo han hecho otras veces cuando nosotros ni siquiera han respetado las urgencias del Ejecutivo y han avanzado con sus proyectos, lo podrían hacer. Por eso pregunto, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo sobre esa idea de rebajar la dieta? Nosotros somos súper respetuosos del rol colegislador, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo. Y en este sentido, los parlamentarios ya han presentado algunos sectores este proyecto de ley, y creemos que tiene que darse en un debate democrático donde ellos mismos se convoquen y, si quieren y así lo estiman, lo puedan sacar adelante. ¿La opinión del gobierno sobre esta idea de rebajar la dieta? Lo que les he señalado yo, nosotros... ¿Pero les parece adecuado? Nosotros creemos y tenemos convicción que si en el debate democrático los parlamentarios se ponen de acuerdo y están de acuerdo, no tenemos ningún problema. Pero nosotros sí creemos, y es el compromiso de nuestro programa de gobierno, de nuestro gobierno, y en el cual nosotros vamos a avanzar, es la reducción de parlamentarios y en poner límites a la reelección. ¿En qué va a cambiar el país con 20 diputados menos? No es tribunero, no es el aplauso fácil, y no es dispararse a los pies desde la política el decir y estar feliz porque se ponen de pie aparentemente, vamos a tener menos senadores, menos diputados, en vez de decir tenemos que los que tenemos hacerlo mejor, con mejores asesores, para tener una mejor política. Porque da la impresión de que hay una autodestrucción de la política, como dando la razón de que eso es lo que buscamos. Este país recuerda pocos momentos más malos que cuando había menos senadores, incluso 0 senadores y 0 diputados. Entonces, ¿no hay una trampa en el solitario ahí? No concuerdo con usted, Matías. Y es más, frente a su pregunta, le contrapregunto, ¿en qué ha cambiado el país con 20 diputados más? O sea, pero acá lo que tiene ¿qué que tiene de suceder? estructural, de profundo? ¿Qué tiene que ver el más o menos diputado? ¿No es mejor o peor política? No, acá lo que tiene que haber es la representación ciudadana que corresponde a los distintos distritos y no una sobrerepresentación. ¿Tiene que ver con que ustedes ganaron la presidencia y perdieron la parlamentaria? ¿Que la reconfiguración le convino más a la centroizquierda y a la oposición de hoy? No, tiene que ver con la representación ciudadana. Y eso va ligado profundamente al fortalecimiento de la democracia. Y por eso, frente a su pregunta, ¿en qué ha cambiado nuestro país con más parlamentarios que los que existían hace 1 año y medio atrás? ¿Se aprueban más rápido los proyectos? ¿Se discuten más horas los proyectos? No.
Nosotros creemos que acá, y no solamente dice relación la reforma con eso, no solamente dice la relación con poder poner límites a la reelección y que puedan efectivamente, en el mismo distrito, en la misma circunscripción, sino que dice relación con que se pueda discutir en el análisis de esta reforma cómo se hace más eficiente el trabajo legislativo, cómo se hace más eficiente el trabajo técnico legislativo, que significa mejorar los proyectos del Ejecutivo cuando se discuten en particular, y no cuando solamente se hace presente el poder entorpecer los proyectos de un gobierno, poniendo, como nunca se había visto, el costo más caro en términos del debate no solamente comunicacional, sino que también de las falsas noticias, conocidas como fake news, en la idea de legislar, que es la base del trabajo de cualquier parlamentario. Acordar, proponer para ponerse a discutir en particular. Ministra, a propósito de aplausos, también sacó aplausos lo que significó el anuncio del presidente del tren de pasajeros y de carga San Antonio también a Valparaíso. Si bien lo anunció el presidente y se aplaude y eso, pero plazos, financiamiento para esto no hay detalle. Nosotros estamos muy contentos con lo que es el planteamiento robusto que hace el presidente Sebastián Piñera al país en materia de infraestructura, que dice relación con un plan nacional de infraestructura que va a poder tener una red integrada entre carreteras, puertos y aeropuertos, y que también dice relación con fortalecer el transporte público en todas las regiones de nuestro país. Y se lo señalo así. El próximo año, las inversiones en materia de infraestructura es de 4.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares en 4 años. Eso no solamente es mirar a Chile poniéndose la meta de alcanzar el desarrollo, el progreso, con ciudades amigables, ciudades más justas, que también lo planteó el presidente, sino que también dice relación con más trabajo, de mejor calidad, con mayores remuneraciones, porque es activar la economía de nuestro país en un área donde el Estado lo puede y lo tiene que hacer. Me voy a su pregunta en particular. Plazos. Lo anhela la quinta región, no solamente este tren de carga y de pasajeros que conecta Santiago con el puerto de Valparaíso, sino que también el puerto de San Antonio. Y los plazos tienen que ser con sentido de urgencia y por eso nosotros lo hemos declarado de interés público. ¿Es prioritario? Donde ya, sí, claro, ¿Sí? es prioritario y se va a firmar esta semana, lo señaló el presidente, que estos 2 proyectos pasan a tener interés público para poder estar abriendo las licitaciones en un pronto plazo y poder trabajar con sentido de urgencia para que la región de Valparaíso y otras regiones en materia de transporte, lo dijo el presidente en Biobío, lanzamos la red de transporte público, se va a estudiar la posibilidad de que exista metro en la región de Biobío, sean una realidad prontamente. Ministra, en lo que se refiere al tren de pasajeros hacia Valparaíso, en una entrevista hoy día en el Mercurio, el presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, dice algo que se contradice en cierta medida con lo expresado por el presidente Sebastián Piñera. Dice que no es prioritario, que es lindo en términos ciudadanos, pero hay muchos otros servicios que son prioritarios porque movilizan a más gente, que no habría la suficiente demanda como para que eso sea una prioridad. Bueno, después de anoche, de la cuenta pública, a todos las personas que trabajan en el gobierno del presidente Piñera les quedó claro de que sí es prioritario y que la quinta región se lo merece. ¿Esto es voluntarismo? ¿Esto es la voluntad de un gobierno o son los estudios de la empresa pública? No, del yo gobierno? creo que dice relación con que efectivamente la empresa de ferrocarriles del Estado está abordando y preocupándose no solamente del tren de carga y pasajeros de Santiago a Valparaíso y a San Antonio, sino que de la extensión de la red de metro en la región metropolitana, que va a aumentar de 150 kilómetros a 300 kilómetros de línea extendida, vale decir, abarcando a más del 50% de la población de la región metropolitana. Lo anunciaba el presidente, no solamente en materia de metro, sino que también de tren rápido. El tren que pasa por Mayoco y que llega a Melipilla. Un anuncio más político que técnico, ¿no? Porque una de las personas especializadas en esta materia, que fue exministro del ramo de este mismo presidente antes, indica que no hay demanda suficiente. Por lo tanto, va a ser una decisión política, más que una decisión técnica. Valen, ¿eh? No digo que no, pero que... Y la decisión política está tomada por el presidente de todos los chilenos. ¿Y el presidente sabía de esto? Sí, por supuesto. Y lo que dice relación con lo que señalaba Pedro Pablo es que efectivamente EFE, coordinado con el Ministerio de Transporte, con la ministra Gloria Huth, están enfrentando muchos desafíos importantes a la vez. Y nosotros tenemos claro
las personas que trabajamos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que así le gusta al presidente de todos los chilenos que se hagan las cosas con sentido de urgencia, con eficiencia y con eficacia. Y por lo tanto tenemos que trabajar a la misma vez en distintos proyectos con un solo norte, que a los chilenos les vaya bien. Sí, solo me queda ahí la duda si es que esto efectivamente se le había consultado o no a Pedro Pablo Errázuriz, porque da la sensación que se sorprendió con este anuncio o que por lo menos ahí en opinión es diferente a la que tiene No, se ha el trabajado presidente. permanentemente con el presidente de EFE, con la ministra de Transporte, en distintas bilaterales, que han sido muchísimas, con el presidente de la República, con el presidente Sebastián Piñera, para enfrentar la modernización de metro, de los trenes rápidos, de la conectividad entre comunas, entre ciudades, a lo largo y ancho de todo nuestro país. A propósito de uno de los anuncios que dijo el presidente la semana, que tiene que ver con el alza de los precios de los peajes y los TAC y todo lo que tiene que ver con las autopistas, que han subido un 10%, decía el dato que entregaba en la cuenta pública el presidente Piñera. Mi pregunta, ministra, a eso es, ¿cómo se va a compensar a las concesionarias? Esto yo sé que es un acuerdo entre los privados y el Estado para el beneficio de la ciudadanía, pero son contratos que están firmados, que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo se compensa a las concesionarias? Y lo ha señalado el ministro de Obras Públicas. Lo mismo que se hizo en su minuto con las empresas distribuidoras y generadoras de electricidad. Cuando uno se pone de acuerdo y constata una realidad, que es lo que se señalaba anoche, un 10%, ¿verdad? Han aumentado finalmente el cobro por los peajes. Bueno, son las concesionarias las que tienen que darse cuenta de la realidad y hacer justamente las modificaciones pertinentes. Y nosotros somos un gobierno comprometido en este caso, con los consumidores, no solamente en ese tema. Estamos anunciando el Defensor Nacional de los consumidores y también de los contribuyentes. Entonces, eso dice relación con consignar una realidad, con que todos nos hagamos cargo pensando en el bienestar de los chilenos. Y bienvenido a lo que usted decía, el poder sacar las barreras que permitan aumentar en materia de tiempo los traslados entre ciudades, entre regiones, ¿no es cierto?, haciendo finalmente carreteras, autopistas con tecnología y modernización a un Chile que tiene que enfrentar el desarrollo. Ministra Cecilia Pérez, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Estado Nacional. Que le muchas vaya muy gracias, bien. que tengan un muy buen domingo. Patricia Rodrigo, muchas gracias también. Gracias, Vamos a escuchar otra parte de la cuenta pública del presidente anoche, de lo que ocurrió, porque vamos a volver a la mesa de conversación. Impulsaremos una reforma constitucional para reducir a 120 el número de diputados para reducir a 120 el número de diputados, a 40 el número de senadores y poner límites a las reelecciones de senadores, diputados y alcaldes en sus mismos territorios. Para renovar y oxigenar nuestra política y para darle más oportunidades a los ciudadanos en todas y cada una de las regiones de nuestro país. Estamos de vuelta a la mesa de conversación. Se incorpora el diputado de Frente Amplio, Gabriel Boric. Gabriel, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días a todos y a todas y a los televidentes. Te pusiste de pie
¿En cuál de las dos partes de los anuncios del presidente? ¿En la rebaja de la cantidad de parlamentarios o cuando habla de la reelección en el mismo lugar geográfico, es decir, cuando hay que oxigenar la política? ¿O en las dos o en una de las dos? No me puse de pie en ninguna, no. Pero había gente de Frente Amplio pidiendo ponerse de pie. Sí, no, yo no lo hice, pero independiente de eso, no me gusta tanto la parafernalia en estos actos, pero nosotros como Frente Amplio en la campaña presidencial le planteamos al país a través de la candidatura de Beatriz Sánchez la propuesta de que además viene de mucho antes, también hay otra gente que lo ha propuesto, no fuimos los primeros, de la reducción y ponerle límite a la reelección. Nosotros decimos que tiene que ser solo 2 periodos en un mismo cargo, independiente del territorio, y en esto quiero ser muy claro para que no haya letra chica, independiente del territorio en el cual se postulen. 2 periodos por un mismo cargo. Y nosotros como parlamentarios del Frente Amplio vamos a cumplir eso independiente si es ley o no. Por lo tanto, ningún diputado o diputada del Frente Amplio va a estar más de 2 periodos en un mismo cargo. Eso es una cosa. Respecto a la disminución de los parlamentarios, que es un cambio que lleva 2 años, solo 2 años, me parece muy pronto para hacer una evaluación tan taxativa y tan eufórica como la que se hizo ayer. Y creo que había algo uno podría hacer un análisis psicológico, ver a los parlamentarios aplaudiendo su propia disminución es como una suerte de nos odiamos a nosotros mismos. Era bien paradójico, pese a que pueda resultar muy popular. Ahora, ¿es una forma fácil de intentar sintonizar con la gente que está allá afuera? Yo creo que es una forma fácil de sintonizar, pero sin perjuicio de eso yo estoy abierto a discutirlo, no me cierro. A mí lo que me interesa es que el Parlamento tenga la capacidad de representar la diversidad de la sociedad chilena. No tengo ninguna duda de que en el sistema binominal no representaba la diversidad de la sociedad chilena. Si reduciendo el número de parlamentarios, manteniendo un sistema electoral que sea representativo, ese objetivo se logra, bueno, conversémoslo. Yo no me cierro, pero no me parece que esa sea la gran medida, ni el tema principal, ni el problema principal de la política hoy día en Chile. Creo además, por último, que a propósito de estas reformas, el presidente perdió una oportunidad justamente que nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones de apoyar el proyecto de rebaja de la dieta parlamentaria, no por una cuestión populista, como muchas veces se dice, sino porque la dieta parlamentaria de los diputados, diputadas, senadores y senadores chilenos está muy por sobre cualquier estándar. Por cierto, por fuera de la realidad chilena, pero además lejos de cualquier estándar internacional. Y eso me parece que había una oportunidad para hacerlo y el presidente la desperdició. Gonzalo Miller. ¿Cómo te haces cargo, Gabriel? Porque finalmente dice, bueno, es una medida popular en términos de que finalmente se hizo una reforma, la Cámara de Diputados creció bastante, el Senado está en eso, no la toca todavía en plenitud, pero 43 va a llegar a 50. Pero va a llegar a 50. Y finalmente, quizá, si uno mira este año y medio, esta es una de las legislaturas más complejas respecto de la crítica ciudadana. O sea, lejos de producir una mayor conexión con la ciudadanía, yo estoy de acuerdo que tiene un punto respecto a la diversidad. Ahí está. Está clara que se diversificó el Parlamento, se fragmentó, dicen algunos, digamos, hay grupos más pequeños, y por lo tanto todavía pareciera en deuda respecto de algo, de que hay una fortaleza o una novedad muy fuerte en el discurso de identidad, de marcar la diferencia. Y eso me parece bien, que se transparente la diferencia. Pero está en deuda en materia de alcanzar soluciones, de alcanzar acuerdos. Y eso es lo que la gente cuando dice, cuando uno mira las distintas encuestas, o voy a nombrar una, CERC, dice, el Congreso aparece como obstruccionista. Y yo sé que alguien va a decir, mira, no, en algunas leyes acordamos, pero en lo que es el discurso público, en lo que domina la agenda pública, aparece el Congreso como muy enfrentado. Gonzalo. Enfrentado entre sí. Y de todas maneras enfrentado frente al gobierno. Entonces dice, bueno, parte de la deslegitimación que tiene, o de la reforma, es decirle, más diputados significó mejor legislatura, más diputados significó mejores proyectos, más diputados significaron mayor costo, y resulta que una de las promesas era que no tenían mayores costos, y finalmente tiene mayores costos. Entonces yo creo que hay un poco esa sensación de que por qué antes con 120 y resguardando, y yo creo que el presidente lo dice así además, porque habla de, me parece que no va a tocar ni los distritos ni la fórmula, que son las que garantizan la proporcionalidad. Sí. Pero sí va a corregir, obviamente,
Yo, como te digo, Gonzalo, en el margen. como te decía antes, estoy abierto a discutirlo, no creo que sea lo central, pero... ¿Pero te parece que hay una conexión entre eso, no? Un crecimiento del Congreso y que no hubo una mejor legislatura. El desprestigio de las instituciones y la baja calidad del debate a nivel político es algo que viene de hace mucho tiempo y que no tiene que ver con que si sumas 20 parlamentarios más o 10 senadores más. No creo que pase por ahí el problema, creo que pasa por un tema... que desde la preparación de los cuadros que cada partido político o organización política tiene, desde a quienes se decide llevar al Parlamento, transversalmente en todas las coaliciones, creo que pasa por una ministra vocera que te repite la palabra obstruccionismo cada vez que tiene la oportunidad de hablar, cuando eso en la práctica no es cierto. Y acá tú te ponías el parche antes de la herida diciendo vas a decir que aprobaron algunas leyes. Mira, yo saqué los datos para que hablemos en esto sobre puntos concretos. Desde el 11 de marzo del 2018 han habido 54 votaciones respecto a mensajes presidenciales, que han sido 45 mensajes, 54 votaciones, 45 mensajes, porque algunas leyes se dividen en dos. En particular yo, pero esto representa a la mayoría del Frente Amplio, he votado favorablemente 30 de ellas, o sea, un 55,5% las he votado favorablemente. Me he opuesto en un tercio, un 33,3%. Y el resto, o me he abstenido, que son 6 votaciones, o me he abstenido, o por algún motivo de permiso constitucional no estaba presente en una o dos votaciones. Por lo tanto, hablar de obstruccionismo... ¿Cómo andan esos datos con el Frente Amplio, más allá de, muy parecido. Más allá de Gabriel Boric? En el Frente Amplio votamos en general el nivel de orden. Jackson hace un par de semanas dijo que él había votado el 80% de los proyectos a favor. Es que yo estaba sumando con eso las mociones legislativas. Yo estoy hablando solamente de los mensajes del presidente. Que no son de iniciativa del gobierno. Que no son de iniciativa del gobierno. Por eso me interesa aclarar, porque la ministra Cira Pérez dice obstruccionismo respecto de las propuestas del Ejecutivo. Sí, pero... Incluir las mociones parlamentarias, claro, votar a favor de una propuesta propia o de propuestas que son razonables de otros parlamentarios, está bien. Pero quiero detenerme en además, no solamente la votación en sí misma. En particular, como Frente Amplio, no solo individualmente, participamos del Acuerdo Nacional de Seguridad con el alcalde Jorge Sharp. Participamos del Acuerdo Nacional por la Infancia, pese a que hubo críticas de nuestro mismo sector por esa participación, junto con Natalia Castillo y yo personalmente. Mañana tenemos una reunión con la subsecretaria de Gobierno, con la subsecretaria de Infancia, para darle del Comité Ejecutivo que le da seguimiento a las 94 propuestas que pusimos en el Acuerdo Nacional por la Infancia. Participamos y impulsamos el Estatuto Chileno Antártico, la reforma constitucional por la igualdad de género, el Servicio de Protección Especializada de la Niñez. Ya, pero Gabriel, pero ¿por qué entonces existe, en tu opinión, una percepción equivocada de la gran mayoría de que ustedes están en una posición más obstruccionista? Existe esa posición porque con el gobierno tenemos visiones políticas diferentes, ¿no? Lo que es totalmente legítimo. Y en las reformas que quizás son más emblemáticas para este gobierno, tenemos una postura política diferente por la cual fuimos electos. En las reformas estructurales. Yo salí electo y el Frente Amplio, los diputados y diputadas del Frente Amplio salieron electos defendiendo convicciones y un programa que es diferente al del presidente Sebastián Piñera. Y por lo tanto, no solamente estamos en nuestro legítimo derecho de plantear una alternativa a eso y rechazar lo que no nos parece bien, sino que es nuestro deber con nuestros electores, porque por eso nos eligieron. Francisco Vidal. Acusar de ese obstruccionismo me parece que es una caricatura que solo contribuye a entrampar más el debate político. Francisco Vidal. No, es que, en el tema de la reducción de parlamentarios, ¿cuál es la clave? La ampliación del número es un instrumento que responde a un principio que ganamos en el Congreso en enero del 2015. El principio es pasar de un sistema electoral binominal a uno proporcional. Eso obligaba a una ampliación de parlamentarios en el diseño que se hizo. Se bajó de 60 a 28 distritos, lo que todos sabemos. Entonces, yo no sé el tema técnico, pero en mi opinión personal, si tú me dijeras que reduciendo, como se dice, se mantiene la proporcionalidad, es decir, que la mayoría sea nítida y la minoría sea nítida, hay que debatirlo técnicamente a esta altura. De hecho, hay propuestas como la de PPA que dice busca corregir uno solo de los efectos negativos, o quizás el más visiblemente negativo, que son los diputados del 1%, esos diputados que prácticamente no tienen voto.
y que generan una cultura distinta, porque en tu caso, tú tienes voto, Gabriel, en tu distrito, y por lo tanto tú tienes siempre, cuando elegirla, me imagino, estás mirando a tus electores y estás mirando tu trabajo con ellos. Y no solamente. Y las convicciones por las que fuimos electos. Sin duda. Pero imagínate, eso para la ciudadanía se ha instalado de que esos diputados del 1%, ellos no tienen electores a quién mirar. ¿A quién están mirando? A sus partidos solamente. Termina Francisco Vidal. Yo creo que o Mauricio. En el tema del anuncio, más allá de que si es populista o no, mantengamos el principio, la proporcionalidad, que no es menor, ¿eh? Porque fíjate que el sistema electoral, al pasar del binominal al proporcional, surgió una nueva fuerza que existía en la sociedad, pero el sistema electoral anterior impedía que no lo identificaban, que no lo se identificara. A ver, con 20% hubieran aparecido igual. Mauricio. Ya, pero el tema de los votos. Pero estamos un poco largos. Pero cada ahí, uno. Perdón, ahí. Deje que termine Francisco, Mauricio. Yo creo que en el tema de la reelección hace un sentido. El fin de la reelección indefinida. Ver a Patricio Merero aplaudiendo desaforadamente, que está Claro, ahí desde el 92. No, pero en ese sentido. Ahora, Cuando yo antes el creo alcalde que designado el bien mayor sentido para la ciudadanía fue el que no estuvo. La rebaja de la... La rebaja de la dieta. No solamente por la desproporción con Chile, si estábamos hablando en la primera parte del panel que el informe habla de 450 lucas líquidas mensuales promedio de los chilenos versus 7 líquidos, 6 y 8 del Parlamento y los ministros. Yo creo una señal de acercamiento que no tiene nada que ver con populismo, en que el representante de alguna manera se acerque al representado, es la disminución de la dieta. Mauricio, Mira, para todos los cargos dos del comentarios. A todos los cargos del Mauricio. Dos comentarios y dos preguntas. Yo estoy de acuerdo en esa evaluación de la algarabía que se produjo. No era ni de cerca el punto más importante de la cuenta pública. Se podría haber aplaudido mucho la idea del acuerdo, un nuevo acuerdo nacional, que era importante porque abre un espectro político distinto. El nuevo Ministerio de Ciudad es muy interesante en realidad, pero bueno, eso fue totalmente desmedido. Segundo, yo estoy muy de acuerdo que la cuestión de la dieta y las asignaciones, ambas cosas, es importante tomarlo. Yo fui diputado en Suecia y la verdad que cuando me enteré del nivel de remuneración en Chile me pareció algo obsceno. Fuera de todo, de toda proporción, digamos. Yo les propondría, ya que muchos admiran el modelo sueco, que apliquen el nivel de remuneraciones de los suecos y van a tener una rebaja que yo creo que va más allá de la mitad de que tú decías, si sumamos asignaciones y las dietas. Ahora, dos preguntas. Yo creo que el problema esencial del Congreso es cómo aumentar la valoración ciudadana, la aprobación ciudadana. Están en un 20%, más o menos muy poco, es parte de la crisis institucional. Y me gustaría escuchar, Gabriel... Muy generoso tu 20%. Sí, pero me gustaría escuchar las ideas de Gabriel sobre ese punto. Y lo otro es preguntarle derechamente si a este acuerdo nacional a que convocó ayer el presidente, el Frente Amplio o Gabriel Boric en este caso estarían dispuestos a participar. Si se sienten porque creo que es muy importante, porque toma todo, yo creo que habría que empaquetar todo esto en una conversación muy seria, muy abierta, que es lo que ofrece este acuerdo nacional. Gabriel. A ver, el acuerdo nacional creo que se planteó de manera excesivamente vaga, porque se habla de un acuerdo nacional para mejorar las instituciones en general y la política, pero falta definir sus contornos. Yo creo que nadie que crea que a través de la política y por lo tanto de la acción colectiva, y que la política no se reduce solamente a lo que pasa en el Parlamento o en la moneda, sino también es en el fondo la preocupación por la vida en común y el bien común, podría negarse a participar de un acuerdo para mejorar la calidad de las instituciones. Y eso incluye desde el fiscal nacional, que hoy día está profundamente cuestionado, de los problemas que han habido en Contraloría, por cierto, el desprestigio que tiene el Parlamento producto de prácticas inaceptables como los gastos de benzina en febrero, los excesivos viáticos, los viajes al extranjero, la desproporcionada dieta que existe, que, insisto, con Giorgio presentamos un proyecto hace 5 años respecto a este tema y no se ha querido discutir. La ministra tiró la pelota para el córner una vez más cuando le preguntaron. Y una serie de otras medidas que pudieran, incluso la disminución de los parlamentarios, me parece que es una discusión legítima y posible. Yo, en participar de un debate de esas características, estoy totalmente abierto porque creo profundamente en la política. Porque como lo decimos desde el Frente Amplio, desde que estábamos en dirigencias sociales, tanto en materia de vivienda, estudiantil, socioambientales, estábamos haciendo política. Y creemos en el valor que esta tiene.
Y cuando esta se desprestigia y se desprestigian las instituciones, se ha dicho en reiteradas ocasiones, pero es caldo de cultivo para populismos del color que sean, que van a terminar dañando la institucionalidad a partir de discursos facilistas que yo creo que son un riesgo para el país, que no estamos viendo con la perspectiva de largo plazo que debiéramos. Dicho esto, yo quiero hacer también porque creo que el discurso de ayer fue excesivamente muy recargado, muy propio del estilo del presidente, con demasiados anuncios, demasiados temas. Falta, yo creo que la columna de Daniel Mansuy en el sentido de hoy día, en donde no se establece prioridades, no hay claridad, como que el gobierno transpira, pero a veces corre en círculo, decía Mansuy. Me parece bastante adecuado. Yo quiero hacer una autocrítica desde la izquierda respecto de cuáles son nuestras prioridades. Porque el presidente Piñera ayer enfocó o trató por lo menos de poner al principio el eje en 3 puntos. Seguridad, fue muy fuerte con seguridad ciudadana. Clase media, independiente que los anuncios eran medios etéreos, no estaba muy claro en la cuenta pública de hacia dónde iban y qué es lo que significa, pero clase media estaba presente. Y crecimiento económico, sin hacerse cargo de la desaceleración del último trimestre, que nos tiene en un crecimiento de 1,6% y que me parece que habría sido noble reconocer que hay un problema. ¿Cuál es la autocrítica de la izquierda? Yo creo que como izquierda hemos abandonado y dejado de lado en nuestro discurso y acción a las clases medias y a la pobreza en Chile, que caracterizada multidimensionalmente, no solamente en términos de ingresos, equivale a un 20% de la población. Y nos hemos preocupado de manera excesiva. Es necesario preocuparse, por cierto, de los grupos que son minoritarios y discriminados. Quiero ser muy claro en eso. Nosotros tenemos que tener una preocupación por ellos. Pero hemos centrado excesivamente nuestro discurso ahí, sin preocuparnos por unas mayorías ciudadanas, que en particular hoy día corresponden a lo que son las diferentes caracterizaciones de la clase media y la pobreza, que no nos olvidemos que en Chile sigue habiendo pobreza, y medida multidimensionalmente es un 20%, y no tenemos un discurso claro para ello. Estamos en proceso de elaboración, hemos levantado algunas propuestas respecto a eso. En el programa de Beatriz Sánchez habían puntos que se planteaban, pero creo que tenemos que pegarnos una vuelta de hablarle a esas mayorías. ¿Por qué? Y termino con esta idea. En la última elección no votó el 60% de las personas que podían hacerlo. Ese nivel de desafección en la primera vuelta, y ese abismo que existe entre la política institucional y la mayoría de los chilenos y chilenas es una señal gravísima de deterioro de la fortaleza democrática de nuestro país. ¿Te puedo hacer una pregunta, Gabriel? Un segundo, es que yo creo que después va Laura. El tema de seguridad ciudadana, y que bueno que justo tú te adelantaste con esa autocrítica. ¿A la izquierda le cuesta, tiene algún complejo referirse, dar medidas, anunciar paquetes de medidas respecto de la seguridad ciudadana, que está siempre en el tope, en los 2, 3, 4, 5 niveles de prioridad de la preocupación de la ciudad? ¿Te refieres a eso, por favor? Y Laura. Sí, por favor, y Laura. Frente al tema de seguridad ciudadana, por favor. Yo creo que efectivamente en la izquierda desde hace mucho tiempo no ha existido un análisis profundo respecto de cómo actuar inmediatamente ante la delincuencia, porque nuestra respuesta siempre es a largo plazo, que es necesaria. La educación, la reinserción. Yo estuve en la cárcel de Punta Arenas hace poquito conversando con la gente privada de libertad y con los gendarmes, pensando en cómo mejorar los niveles de reinserción al trabajo y a la vida en sociedad. Pero a la hora de la comisión del delito y el miedo que eso provoca, como que no hay una claridad, que no significa solamente decir mano dura, pero tenemos que tener una respuesta ante eso. Y a mí me parece... ¿Y qué le parece y a Laura, ¿qué le parecen las propuestas del gobierno ayer respecto de seguridad ciudadana, esto de la cultura del narco? Solo sobre eso. Yo creo que tenemos que ser durísimos con la cultura del narco. Y que en eso no puede haber ningún tipo de matiz. Con la cultura del narco, ni un paso atrás. ¿En qué se traduce eso? Laura. Perdón. No, está bien, está hecho el punto, Gabriel, gracias. Bueno, este tema del narcoestado fue puesto en el debate público por la alcaldesa de La Pintana, el alcalde de La Granja, con mucha fuerza, y otros más que justamente han hablado de la necesidad de sopesar el discurso, por una parte, tan
represor que se logra instalar después de que, con ayuda de los medios de comunicación, muchas veces esto reflota en la cabeza de las personas y las atemoriza, las hace vivir en angustia. Yo creo que la seguridad es un tema, sin duda alguna, importantísimo, al cual debiéramos abocarnos todos y ver cómo se maneja. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que en España se prohibía, y Chile lo hace en alguna medida, impulsado por el Ministerio de la Mujer, cada vez que se da una nota sobre el femicidio, inmediatamente se ponía en alerta, o se hacía la observación de que las personas podían acudir a tal número, que había una solución, y la verdad que esa propia autorregulación de la prensa no lo observamos. Hoy día cada vez más que hay un crimen o situaciones de morbo muy instaladas, se repiten no solamente en los noticiarios, sino que en los matinales, a mediodía. Es un tema que nunca para de hablar y genera una sensación de mucha indefensión, que el Estado se ve sobrepasado a sí mismo, porque al final se genera este discurso y luego no sabe cómo hacerse cargo. Yo creo que en eso también a lo mejor este acuerdo nacional también tendría que ver con cómo mirar. Se habló de la reforma al Código Penal, pero también a lo mejor remirar cómo se maneja. Se habló de la reinserción, y yo justamente coincidiendo con lo que dice Boric, no sé, el informe del Instituto de Derechos Humanos respecto a la condición de las cárceles en la 9ª región, donde las personas no tienen ni siquiera baño. No es que me preocupe, o sea, sí me preocupa la vía y la ofensa de los derechos humanos de las personas en cualquier condición. La verdad es que no se están cumpliendo los estándares mínimos. Ahora, yo respecto del tema que sí me preocupa hablarlo también, aparte del tema de seguridad que a todos nos aqueja y tenemos que hacernos cargo, particularmente en las zonas excesivamente pobladas, tiene que ver con el tema parlamentario. Yo creo que el anuncio se queda cojo toda vez que no logra hacerse cargo del problema más allá de la crisis institucional que existe. Puede existir en el Parlamento, ya lo dijo Boric, en el Poder Judicial, el escándalo que estamos teniendo por la situación de Rancagua y tantas otras que a lo mejor no conocemos, en el Tribunal Constitucional, etcétera. Entonces, replantear la idea a lo mejor de una reforma constitucional que se haga, pues no es posible asumir este problema a través de solo soluciones parches. Pasa por la reducción de los parlamentarios, remirar con atención justamente la cantidad que hay, pero también remirar, como dijo Pancho, la dieta parlamentaria y remirar otras cosas más. Entonces, esto más que nada lo que nos llama es a plantearnos cómo la reforma constitucional, que fue un proyecto que se inició muy tardíamente en el gobierno anterior, hoy día puede reflotar a la luz de esta mirada. ¿Qué piensan ustedes respecto de eso? Porque no solo quedarnos con algún anuncio en el informe del presidente, sino que también en otra suerte de medidas que apunten a hacer una modificación en la estructura que tenemos hoy día en el país. Desordenó el debate, Laura, que estábamos hablando de seguridad. Pero es cierto que usted no había hablado sobre ese tema, es cierto. ¿Les parece, cómo lo hacemos? Si contesta eso y volvemos al tema de seguridad, porque interesa muchísimo. Pero Gabriela contesta porque Laura no había hablado sobre el tema institucional. Muy bien. O sea, yo lo mencioné antes, la crisis de la política yo creo que tiene un componente profundo en cómo se fue asentando. Esto requiere de una densidad histórica para analizarlo y ahí se requiere más tiempo para el debate. Yo creo que uno de los aspectos desde donde se puede evaluar la transición es en la tecnificación de la política y separación de la política de la sociedad. Eso generó que la política profesional excluyera de manera consciente, y esto yo lo he discutido muchas veces con gente de lo que fue la concertación en su momento, de manera intencionada a los sectores sociales organizados, y se profundizó en una cultura individualista en donde básicamente el ráscate con tus propias uñas y sálvate como puedas con un Estado que va creciendo de a poquito, fue la tónica. Esto generó a su vez parlamentarios que estaban cada vez más separados de sus representantes o que el vínculo que hacían era a través de prácticas clientelistas. A mí me tocado verlo en las campañas en donde los parlamentarios les pagan las poleras del equipo de fútbol, les regalaban ollas, en Magallanes les llegaban a regalar hasta cordero, pagaban las cuentas de luz, pasaje, y ese era el vínculo que existía. Y no había un vínculo en torno al trabajo de pensar Chile y pensar las regiones, que me parece que es lo fundamental. Cuando eso se rompe, evidentemente el desprestigio con la política empieza a crecer de manera sustantiva, porque la gente no ve en la política una alternativa para mejorar su calidad de vida. Y hay un discurso de la meritocracia y el esfuerzo que contradice la idea de que colectivamente podemos mejorar. Y yo creo que el discurso del presidente Piñera apunta muy en esa línea, como casi solo
trabajando duro, esforzándose, sacándose la cresta para salir adelante, es como Chile crece. Yo creo que Chile crece mucho más colaborativamente y ahí creo que tenemos diferencias sustantivas de visión de mundo con el presidente Piñera y con la coalición que representa. Y en particular quiero poner el acento en un tema independiente y después volvamos a lo otro. En el tema de pensiones, una de las cosas, se ha hablado mucho de cómo se le hizo un desaire que yo creo que no tiene dos lecturas más allá de que hoy día traten de explicarlo a la democracia cristiana. La democracia cristiana firmó un acuerdo ambiguo, el acuerdo ambiguo ayer fue absolutamente desconocido y Raúl Soto lo dice hoy día de manera muy clara y por lo tanto... Estuvo en contra de ese acuerdo. Estuvo en contra de ese acuerdo y como intérprete... Y la historia le dio la razón. Transparente. Bueno, pero que el intérprete entonces sea Gabriel Asensio o que sea Fuad Chaín, que también dijeron, nos desconocieron el acuerdo. Elige tú el intérprete y es lo mismo. Mi punto es, una de las cosas que se ha hablado poco respecto a la reforma de pensiones es el elemento de solidaridad. Porque nadie ha cuestionado el que los nuevos recursos vayan solamente a las cuentas individuales. Acá no se trata de hacer sorpasos con las cuentas, se trata de, como para pagar el Transantiago u otras cosas, que es el temor de muchos. Yo eso lo descarto, eso no está en los planes del Frente Amplio por lo menos. Lo que nosotros sí decimos es que tienen que haber elementos de solidaridad que permitan una redistribución de la riqueza también a través del sistema de pensiones. Porque el problema de la desigualdad en Chile no es solamente la pobreza o la extrema pobreza, sino también la extrema riqueza. Y cómo eso lo solucionamos a través de impuestos, pensiones, redistribución, es un tema que tiene que estar en el debate y que ayer estuvo totalmente ausente. Mauricio Rojas. La baja del crecimiento. El pilar solidario, el crecimiento del pilar solidario no. La baja el crecimiento del pilar solidario de clase media no es. Cuando estamos hablando de 120.000 pesos. Dos cosas que absolutamente. ¿Qué tal si cerramos para cierto orden? Sí, es que este lado de la mesa ha hablado un poquito mucho más. Mauricio Rojas. Somos la mayoría. Bueno, somos mayoría. Ok. Les quiero pedir, por favor, que retomemos en seguridad, porque si no, no cerramos ni un tema. No, yo quiero tomar dos temas distintos que son esenciales en lo que dijo Gabriel. Pero no es seguridad, así que si tú me permites... ¿Alguien más quiere cerrar el tema de seguridad? No, Mauricio, disculpe, pero breve, porque estamos siendo muy largos, les quiero ser francos. 30 segundos. Me parece muy interesante la opinión de Gabriel sobre la autocrítica de la izquierda en materia de seguridad. Tiene que ver con la historia también, una vez más. ¿Ya? Esta sensación, después de 17 años, la sensación del uniforme verde... Pero vamos al tema de fondo. Yo creo que nuestro problema en la izquierda con la seguridad es que tenemos una respuesta para el largo plazo, pero no hemos construido una respuesta para lo inmediato. Y ahí es donde se produce el divorcio entre... Porque quiero decirte que preocuparse de la seguridad ciudadana es de las políticas más progresistas de la tierra. Porque efectivamente el más pobre es el más vulnerable del delito. Yo quiero que como Frente Amplio salgamos con mucha fuerza a hablarle a la vecina de Conchalí que estaba asustada con total razón producto de este funeral narco y que eso no sea un patrimonio exclusivo del actual gobierno o de la derecha. Nosotros tenemos que ser capaces de interpretar esos temores y no desconocerlos. Y cuando esa gente vota por Piñera o no vota, no ningunearlo. Así es. Entonces, oye, una pregunta porque compleja. Le va a hacer pregunta y después Gabriel, sobre seguridad. Es que había un debate, y te quiero preguntar, no me consta, pero vi el debate en unos tuits que hay en el Mercurio. En la ley antiportonazo, ¿hubo una votación de abstención de una parte del Frente Amplio? Otra pregunta sobre seguridad también. Seguridad y Gabriel. Para que no pase. Que tiene el mismo punto. Es el final del día, Gabriel repite un poco lo que le he escuchado antes a Carlos Ruiz y a otros. En el fondo hay coincidencia en el diagnóstico de izquierda que hace un mea culpa, pero... Estamos hablando de una clase media que es desideologizada, que busca soluciones, que es bastante pragmática en la búsqueda de sus caminos. Y resulta que lo que hemos conocido hasta aquí del Frente Amplio tiene más de interpretación ideológica y política. Pero eso y yo creo que ahí hay una distancia respecto cuando tú estás dispuesto, por ejemplo, a la ley antiportonazo, que fue votada desde la UDI hasta el Partido Socialista, porque el Frente Amplio, me parece que hasta el Partido Comunista, ahí tengo una duda. Pero estoy seguro que el Partido Comunista también. El Frente Amplio se abstuvo de eso. Y en la traducción concreta, no ideológica para la vecina de Conchalí, a la que tú haces el llamado, decirle por qué una herramienta como la ley antiportonazo, que es aprobada por gran parte del sistema político, el Frente Amplio decide hacer el punto político y no se suma a esa política pública. Voy a responder de manera muy clara. Nosotros votamos a favor de la ley antiportonazo en el primer trámite constitucional.
Lo que nosotros rechazamos fueron las modificaciones que les hizo el Senado, en donde se expandió el tipo penal más allá de lo que se entiende como portonazo. El portonazo es cuando entra el robo del auto en el lugar de la habitación, y eso se expandió, y nosotros lo que creemos es que existen hoy día herramientas en el Código Penal para poder sancionar esos delitos. Y la inflación penal ha demostrado, desde nuestro punto de vista, esto por cierto es debatible, que no es una solución tampoco a el aumento de los delitos. Salvo en ciertos casos que uno podría entrar a evaluar, por ejemplo, la efectividad de la ley Emilia, que nosotros votamos favorablemente, pero en este caso lo que nosotros creemos es que la expansión y apertura del tipo penal sí es grave. Ahora, nosotros, respecto a los temas de la delincuencia, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad, no solamente lo votamos favorablemente, sino que impulsamos activamente su debate en la comisión. Yo soy parte de la Comisión de Constitución, impulsamos activamente su aprobación ahí, que estuvo 10 años durmiendo en el Congreso. Y a partir de una iniciativa conjunta del gobierno y la oposición, logramos sacarla adelante, un tema que es fundamental para las víctimas de delitos sexuales. Entonces, pero te haces cargo de que en la ley antiportonazo, esa distinción que haces tú para la gente, a veces ustedes aparecen fuera de la ley antiportonazo. Nosotros votamos, de alguna manera, Mauricio. Gonzalo. Ese es el punto, porque finalmente nosotros votamos respecto al obstruccionismo. En este caso tú dirías, no, nosotros estábamos a favor de la ley antiportonazo, pero nosotros votamos a favor de la ley antiportonazo en su versión original, en el primer trámite constitucional. Y nos abstuvimos cuando el Senado decidió expandir el tipo penal, porque creemos, y esto me parece que es una opinión que tú podrás diverger, pero es una opinión responsable también fundada en un análisis jurídico, que la expansión del tipo penal no se corresponde con una disminución de las posibilidades de delito. Y esa es una discusión de larga data entre los penalistas, en donde es muy fácil llegar a subir penas por cualquier cosa. La pregunta es si eso te sirve efectivamente para disminuir el delito o no. Eso podrá ser popular o no. Nosotros tenemos que hacernos cargo del problema de la delincuencia. Yo eso lo estoy diciendo de manera muy clara, y en particular respecto del narco creo que hay que dar ni un paso atrás frente a ese tema. ¿Qué se traduce concretamente? Porque si al final eso, el discurso también... Mira, Jorge Charp, por ejemplo... ¿Pero qué se traduce concretamente? El alcalde Jorge Charp, en Valparaíso, lo conversábamos ayer, justamente estábamos debatiendo sobre los temas de seguridad, en donde nosotros sabemos que hay un déficit histórico. Y me decía, mira, en Valparaíso sí hemos hecho cosas. Hemos logrado, con las asociaciones de vecinos, crear redes de seguridad en Valparaíso que han aumentado la percepción de seguridad y la colaboración para evitar delitos. Hemos mejorado, hemos mejorado la iluminación de ciertos sectores que antes eran... es que a Jorge no tiene la facultad de subir las penas. No, está bien, pero son cosas que hemos visto en muchos municipios transversalmente. Pero ¿cómo lo hacen entre todas las comunas, incluso las más pobres, como La Pintana? Más comunitarias. Y no, donde eso no se puede hacer. Impulsar, hoy día hay una campaña, si no me equivoco, de, no sé si Instituto de Igualdad o Chile 21, de Desarmemos, el nombre es bien malo, pero Desarmemos Chile, se llama, que tiene que ver con el control de armas, el control de armas de la población. El no permitir este tipo, yo voy a votar favorablemente cuando se discuta la penalización de estas muestras de poder de fuego en plena vía pública, pero por supuesto. Entonces, sí estamos disponibles para el combate a la delincuencia en este momento, pero sin populismo penal, sin inflacionismo penal, para no ocupar la palabra populismo que suena mal, porque ahí también hay un debate de largo plazo respecto de la proporcionalidad de las penas y cómo la estructura jurídica también se mantiene con una cierta coherencia. Mauricio Rojas. Ir a dos temas que tú tocaste que son muy, muy importantes. La pobreza. Ha habido un olvido de la pobreza por parte de la izquierda. Ha estado más presente en la derecha, efectivamente, y hoy día tenemos de parte del ministro Moreno un plan muy concreto que se llama Compromiso País, que implica no solamente una preocupación por los grupos más vulnerables, hay un mapa de la vulnerabilidad que es muy interesante como esfuerzo, y hay una propuesta metodológica también que no solamente el Estado debe envolver, sino que debemos tomar la sociedad civil y crear una gran cooperación en torno al combate muy específico en 19 tipos de pobreza que hay en Chile. Me gustaría que tú elaboraras sobre eso, pero hay otra cosa más. En tu autocrítica tú hablaste de que más que tener una vocación de reflejar a minorías, hay que tener una vocación mayoritaria, si te interpreto bien. Que eso ha faltado, sobre todo en el Frente Amplio. Ahora, espera un poquito, puede ser que no. Después puede hacer su propia culpa, no se cuelga. Yo creo que esta reflexión es sumamente interesante
Y me recuerda mucho el debate que ha habido dentro de lo que es el modelo de partido que ustedes siguen en gran medida, que es Podemos, donde justamente hay un gran debate sobre vamos a hacer mayoría o vamos a restringirnos a ser esta minoría muy militante. Sobre eso me gustaría que elaborara y también que tocara, si es que puedes, la debacle de Podemos en las últimas elecciones, porque a ustedes los ponen ante un problema de perspectiva que es serio. Yo soy una persona de izquierda y defiendo esas convicciones públicamente y no las ando escondiendo en ninguna parte. Pero estoy convencido, tal como a propósito del debate de Podemos señalaba Íñigo Errejón a propósito de los malos resultados electorales tanto de Más Madrid como de Podemos, que el error de atrincherarse en una esquina izquierda del ring para desde ahí pelear con todo el mundo, la verdad es que no nos va a llevar a construir una mayoría que nos permita gobernar. Y nosotros queremos gobernar para hacer transformaciones estructurales en este país que requieren un mayor nivel de acuerdo que el que tenemos hoy día. Pero la pregunta es, ¿con quién es ese mayor nivel de acuerdo? Porque a mí la discusión de si pacto o no pacto con la DC, si cómo me relaciono con el PPD, me parece que es secundaria a el poder incorporar a más ciudadanos y ciudadanas al debate político. La principal preocupación que yo tengo hoy día y que creo que como Frente Amplio debiéramos tener es cómo a ese 60% de personas que no cree que la política hoy día es una herramienta de transformación social, tú les dices, mira, si participas, si votas, no solo si votas, si te organizas, y eso es lo que pretende hacer Convergencia Social, que es el nuevo partido que nosotros acabamos de fundar, y por cierto el Frente Amplio, tu vida y tu vida en comunidad puede ser mejor. Por lo tanto, mi primera alianza, antes de que pensar en la alianza con la DC, el PPD, Francisco Vidal u otro, tiene que ser con esa mayoría que hoy día no está participando. Después de eso, sentémonos a conversar con las siglas de con los partidos. Es importante, sin lugar a dudas, llegar a acuerdos institucionales. Sí, discurso después, parece al de Andrés Velasco, ¿sí, un poquito. No se parece al de Andrés Velasco porque... Exactamente. No se parece... Convocar a los que no votan para ejercer representación. Bueno, pero si uno puede estar de acuerdo, no porque Andrés Velasco diga que hoy día es domingo, va a dejar de ser domingo. Pero con Andrés Velasco tengo profundas diferencias, partiendo porque no aceptaría 20 millones de pesos por un almuerzo. Pero bueno, más allá de eso. El tema del diagnóstico es exactamente el mismo. Respecto a la pobreza. Hoy día nosotros, creo que la élite política, de la cual soy parte, no hablo desde afuera, se mareó mucho durante mucho tiempo con las cifras macroeconómicas. Y sin embargo dejó de ver al interior de los hogares. Y hablo del interior de los hogares pensando en Magallanes, que tiene de los índices de pobreza a los niveles de cifras oficiales más bajos de Chile. Pero cuando tú entras a una casa en la población 18 de septiembre o en La Pingüino, a la casa de un jubilado que entre la pareja hacen 220 lucas para vivir todo el mes, que tienen el piso caído y que sin embargo el Estado les dice que no pueden postular a subsidios de mejoramiento de vivienda porque la ficha de protección social, o no recuerdo cómo se llama, tiene otro nombre ahora, que ya no es FPS, les dice que tienen sobre 13.000 puntos y por lo tanto están por fuera de los beneficios del Estado. Uno dice, ahí hay una pobreza escondida que no se ve en los números, a la cual no le estamos hablando. Pero eso es lo que Moreno está relevando. Y bueno, pero que bien que lo releve Moreno y nosotros también tenemos que relevarlo. ¿Pero qué te dices tú del plan de él? El plan hay que estudiarlo en detalle, pero a mí lo que me preocupa es que nosotros desde el Frente Amplio estamos elaborando también una alternativa respecto de eso que tiene que ver con la creación de un Estado que garantice derechos sociales universales sin tener en consideración el tamaño de la billetera, porque eso es lo que produce también integración social. Y ahí nosotros tenemos una diferencia también con el gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, en los aspectos positivos del plan del ministro Moreno, tal como fue el Acuerdo Nacional por la Infancia en el cual participamos, nosotros por supuesto que vamos a concurrir. Sí, en eso, no porque, insisto, una persona de la otra vereda diga algo que nos parece positivo, lo vamos a negar porque justamente lo dijo él. Acá la política también requiere de una visión de largo plazo de ciertos puntos en donde es posible ponerse de acuerdo. Quiero poner otro ejemplo que estuvo totalmente ausente del discurso, que ha estado relevándose en el debate público, pero que ayer no se mencionó, que es la salud mental. Un cuarto de los chilenos y chilenas hoy día padece alguna enfermedad vinculada a salud mental y solo un 20% de ellos tiene acceso a algún nivel de tratamiento. La salud mental está discriminada en materia de salud pública. Tenemos un gasto de 2,2% del gasto total en salud
en materia de salud mental, cuando tenemos un cuarto de los chilenos enfermos y un tercio de ellos va a pasar por alguna enfermedad en su vida respecto a eso. Es un tema que tenemos que hacernos cargo y nosotros estamos trabajando en una ley de paridad, para que las enfermedades vinculadas a la salud mental no sean discriminadas a la hora de el tratamiento, el acceso y las licencias también, que hoy día también es un problema grave. Gabriel Boric, diputado del Frente Amplio, muchísimas gracias por estar esta mañana en Estado Nacional. Matías, vamos a hacer un corte porque la hora es que si no nos van a sacar del aire, es re simple. Matías, yo sé que siempre viene por ser la última palabra, Oye, pero estamos pasadísimos, no hemos hecho ni un corte, tenemos que hacerlo. ¿Y volvemos? Algunos. Yo me voy. Entonces, volvemos en muy amplio. Déjame terminar solamente contándole a los telespectadores que acabamos de inscribir el Partido Convergencia Social en el CERVEL y que desde mediados de junio vamos a estar juntando firmas a lo largo de todo el país justamente para salir a hablarle a toda esta gente de la que hemos hablado. En su Twitter lo puede decir, Gabriel. Disculpa, el tiempo nos apremia. Gracias. Pausa y volvemos en Estado Nacional. De vuelta en Estado Nacional, Laura Albornoz. No, yo solamente un poco enfatizar en algunos puntos que debatimos hoy día y que tienen que ver particularmente con la información que nos entregó el presidente en la cuenta pública, estas contradicciones que se dan respecto de los grandes acuerdos que son necesarios, pero la incapacidad sobre todo de poder focalizar en aquello que le interesan a las personas. Acá se ha dicho la pobreza, cómo esta se replica y se ahonda, particularmente la situación de los adultos mayores, el tema de la vivienda, la narcodelincuencia y todo aquello que hemos conversado desde mi punto de vista, van a necesitar un refuerzo en el discurso de todos los sectores, porque yo también creo que a esto hay que repensar los modelos, pero también el tiempo es corto, o sea, esto no puede estar esperando a las personas 20 años más para que se reagrupen los partidos y convenzan a quienes quieren tener adentro de que es importante la política. Yo creo que más que hacer buena política también se requiere tener buenas ideas y consolidarlas, y eso necesariamente no se observa hoy día con la claridad. Hay más premura, la democracia cristiana ha tenido puntos de acercamiento con el gobierno, lamentablemente yo creo que esto va a marcar la agenda, este congelamiento producto del discurso del día de ayer, y yo creo que particularmente el llamado o la invitación es a hablar las cosas en serio, poner plazo, dar las cifras correctas y hablar sin mezquindad. Es lo más importante para esta etapa que se nos viene y particularmente para la semana después del discurso del presidente. Gonzalo. Yo creo que el hito del 1 de junio cumple que nos va a tener conversando toda la semana y probablemente varias semanas más, porque aborda muchos frentes distintos. Yo creo que cumple bien porque devuelve la conversación política donde corresponde, a las necesidades y problemas de la gente. Ahí, ojalá que estemos breve. Sí. Diálogo. El gobierno tiene que ser ahora persistente, insistente y claro respecto de la voluntad de diálogo. Francisco Vidal. El chancho hay que cuidarlo, engordarlo y distribuirlo mejor. Muy ordenados este día para terminar exactamente a las 12. Le agradezco a Francisco, a Laura, a Gonzalo y a Mauricio y a ustedes por esta audiencia en esta transmisión conjunta con Radio Duna y TVN. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Muy bien. Buen domingo. Muy bien.